Bienvenidos a Lorex Fanfic. Descubran en nuestro Patreon teorías actualizadas y contenido exclusivo. Por descargo, aclaramos que los personajes y la obra no nos pertenecen. Admiramos la inventiva y genialidad de los autores. Comencemos. El extraño niño mono. Capítulo 1. Nuevos mundos extraños. Libéralo, Gohan, libéralo todo. Recuerda a todas las personas que mató, todo el dolor que causó. Haz de eso tu poder. Las palabras de su padre resonaron en la mente de Gohan, y la cacofonía de la lucha de rayos entre él y Cell no detuvo su guía. Despídete. El rostro de Cell se llenó de satisfacción, su única amenaza a punto de ser destruida ante él en una gloriosa demostración del poder del monstruo. Los rayos comenzaron a acercarse cada vez más a Gohan, con la muerte azul a punto de caer sobre él. Desde el cielo, sobre ambos, una ráfaga amarilla de ki descendió y golpeó a Cell directamente en la espalda. El golpe le dobló la rodilla y lo desvió de su postura. En el aire, Vegeta flotaba, jadeando por el esfuerzo de sus últimas fuerzas. Vegeta. Cell estaba furioso, con la mente llena de pensamientos sobre lo que le haría al arrogante príncipe Saiyan como venganza. Ahora es tu oportunidad. Goku tenía razón, Cell estaba distraído. Con un grito ensordecedor, Gohan desplegó hasta la última gota de energía hacia su objetivo. Los rayos ya no forcejeaban entre sí cuando el ataque final de Gohan dominó a Cell. Las dos explosiones de energía se unieron para destrozar la defensa de Cell y comenzar a desgarrar su cuerpo. El dolor era inconmensurable, pues cada fibra de su ser comenzaba a desprenderse de su cuerpo y a desintegrarse hasta que no quedaban ni átomos. Su ser era tan avanzado que sentía cada instante de su destrucción. Era una pesadilla, su mente computaba tan rápido que veía su fin venir a cámara lenta, sin forma de detenerlo, sin forma de superar la potencia del ataque. Lo había puesto todo en su ataque, y gracias a Vegeta, no fue suficiente. ¡No! Gruñó desafiante. Me niego. A pesar de la explosión a su alrededor, aún se oía a Cell. Un pequeño fragmento de él, de tamaño casi insignificante, se desprendió de su cuerpo y se enterró profundamente en la roca, excavando hacia abajo para evitar el rayo que destrozó todo lo que consumía. Si voy a morir, te llevaré conmigo. Las últimas palabras y la promesa de Cell se ahogaron cuando finalmente fue borrado de su existencia. La explosión lo arrancó del suelo y destrozó su cuerpo, borrando cada fragmento de su ser de la realidad. El Kamehameha, que albergaba tanto poder, ahora volaba por el espacio y se disipaba sin causar daño. Con un último jadeo de agotamiento, Gohan salió del estado de Super Saiyan y cayó al suelo. Lo logró. Las palabras de Krillin estaban llenas de incredulidad. Está muerto. Células por fin muertas. Una ovación recorrió a los guerreros Z al celebrar su victoria. No fue un día sin derrotas, pero fue un día que ganaron. Un día que Gohan ganó. Un futuro para la humanidad. Gohan yacía exhausto en el suelo, con una pequeña sonrisa en su rostro mientras recuperaba el aliento en señal de celebración. Se acabó. Por fin se acabó. Oculto a la vista, un pequeño organismo en el suelo, sin embargo, discrepaba. La pequeña partícula se multiplicó y creció, pero no lo suficiente como para convertirse en Cell, pues no tenía energía para eso. Tenía un propósito: activar su método de seguridad. El método de la ilusión, para ocultarse y prepararse para su contraataque final. El pequeño lodo, pues eso era lo que se había formado, se arrastró por el suelo hacia su objetivo. Podía sentir a los guerreros Z acercándose, no rápidamente, pero aún así debía darse prisa. Ya casi estaba allí, pero también los guerreros Z. Si lograba sorprenderlos, podría tener la oportunidad justa de ejecutar su plan. Con su repentino aumento de energía, los guerreros Z se detuvieron, con la incredulidad y el miedo plasmados en sus rostros, al girarse para ver los pequeños restos de Cell que habían sobrevivido. De un solo salto, el ser emergió del suelo y se dirigió hacia su objetivo, Gohan. Los ojos de Gohan se abrieron al oír la voz de su maestro. ¿Por qué le gritaba Piccolo? ¿Se acabó? No. Un momento. Podía sentirlo. No era exactamente Cell, pero era parecido, y casi. Lo vio elevarse ante sus ojos, dirigiéndose directamente hacia él. Con un esfuerzo extraordinario, Gohan comenzó a levantar el brazo, y una pequeña bola de ki apareció en su mano. La lanzó hacia el lodo, que, para su horror, se transformó alrededor de la bola, dejándola pasar sin hacerle daño mientras seguía directo hacia él. ¡No! Los últimos pensamientos de Gohan se interrumpieron cuando el lodo aterrizó en su estómago y comenzó a extenderse rápidamente a su alrededor.
Se apartó bruscamente con la poca energía que le quedaba, mientras la baba amorfa se estiraba, mientras tiraba y corría cada vez más rápido alrededor de su cuerpo. Se envolvió alrededor de sus brazos, se deslizó por su rostro hasta su boca y fosas nasales, asfixiándolo mientras jadeaba en busca de aire. Cuando el lodo se extendió sobre su cabeza, se unió a los pedazos que se habían enrollado en su espalda, y todo su cuerpo quedó cubierto. Gohan estaba ciego al mundo y no oía nada más que gritos apagados del exterior mientras luchaba por moverse. Sus ojos fueron cegados por una luz brillante cuando el ser comenzó a brillar con un dorado intenso. Gohan. El grito de Piccolo recorrió el páramo mientras la luz se hacía más brillante e intensa, antes de desaparecer bajo una explosión cegadora de luz amarilla. Gohan nunca había muerto. Había estado cerca, los recuerdos de la paliza que Vegeta le propinó al llegar, o de cómo Recoome le rompió el cuello en Namek, inundaban su mente, pero nunca había muerto. Por lo que su padre le había contado, era muy diferente a donde estaba ahora. Miró fijamente los árboles altísimos. ¿Dónde estaban las nubes? ¿O las otras almas? Nunca se mencionó un bosque durante el viaje de su padre a casa del Kaiosama. Con un gruñido de esfuerzo, intentó incorporarse, solo para desplomarse de dolor. Le dolía todo el cuerpo, sobre todo el brazo. Aún estaba roto por el ataque de Cell. Un momento, eso no tenía sentido. Estaba muerto. Debería haber sido curado. A menos que, no estuviera muerto. ¿Sus amigos lo habrían trasladado a algún sitio? ¿Hola? Los llamó con voz débil y la garganta seca. ¿Un poco de ayuda, por favor? Nada. Extraño, no era propio de ellos. Sobre todo del señor Piccolo. Nunca se habría separado de su lado a menos que fuera una emergencia. Intentó agudizar sus sentidos solo para encontrar nada. ¿Dónde estaban? Sus sentidos estaban increíblemente débiles en ese momento, su cuerpo aún sufría un dolor abrasador, así que debían estar fuera de su alcance. Intentó incorporarse de nuevo, pero no llegó ni a la mitad antes de desplomarse de cansancio y tener que rodar de lado. Al tumbarse, sintió otra oleada de dolor, y la usó como excusa suficiente para evaluar su situación. Tenía el brazo roto, y la ropa rasgada casi por completo, con quemaduras tanto en la ropa como en la piel, donde había recibido ráfagas de ki. El coxis también le palpitaba con un dolor inusual. Debió de haberse lastimado bastante al caer del cielo sin fuerza. Lentamente, extendió una mano y se aferró al suelo. Con la poca fuerza que le quedaba, comenzó a arrastrarse hacia adelante. Soltó un grito de dolor mientras arrastraba su cuerpo desgarrado por la tierra. No recordaba la última vez que había sentido la misma incomodidad de las piedras pequeñas y el terreno irregular que sentía de niño. El camino por el que se arrastraba era bastante suave para ser de tierra, y sin embargo, cada pequeño golpe en el suelo le provocaba punzadas de dolor, un testimonio del daño que había sufrido. Mientras se impulsaba, miró a su alrededor lo mejor que pudo, y no se sorprendió al no reconocer su entorno. A diferencia de su padre, no había viajado por el mundo de niño, y aunque lo había explorado bastante, mucho más lo sobrevolaba. No estaba cerca de su casa, la flora no era la adecuada, pero estaba mucho más cerca que el desierto en el que había estado por última vez cuando luchó contra Cell. Aún así, nunca en su vida había visto árboles tan grandes como estos. Llamó a sus amigos una vez más. ¿Dónde estaban? Debían estar por aquí. No estaba muerto y no lo habrían abandonado si hubiera estado vivo, pero no podía oírlos. Solo oía el trinar de los pájaros, el galope de 2 caballos a lo lejos y el estruendo del carruaje que tiraban. Espera, ¿un carruaje? Alguien venía. Al principio pensó que debían ser sus amigos que venían a ayudarlo. Pero, ¿por qué usarían un carruaje tirado por caballos? Los guerreros Z podían volar y Bulma nunca iba a ningún lado sin una cápsula aerotransportada. Además, sabía que en las tierras lejanas estaban un poco más alejados de la tecnología, pero incluso entonces un carruaje parecía muy improbable. Continuó arrastrándose, abriéndose paso entre el follaje que lo rodeaba. Al acercarse a la base de un árbol, extendió la mano y se aferró a una raíz gruesa que sobresalía del suelo. Queriendo acercarse lo más posible al sonido, respiró hondo y se impulsó con todas sus fuerzas. Soltó un grito de dolor al moverse, agudo y agonizante, mientras continuaba su impulso más allá de la elevación de la raíz, y cayó al suelo cuando la tierra se hundió repentinamente. Rodó colina abajo, cada bache le enviaba oleadas de dolor por todo el cuerpo, mientras su brazo roto se retorcía y doblaba dolorosamente hasta caer al suelo hecho un ovillo, encontrándose en un viejo camino de tierra que había sido construido a través del bosque.
Finalmente vio el carruaje cuando dobló la esquina de los árboles y se dirigió hacia él. Ciertamente no eran sus amigos, sino un hombre al que nunca había visto. Uno con gafas de montura, un bigote fino y una coleta. Si bien Gohan no esperaba ver a este extraño hombre, era evidente que no esperaba verlo, pues jadeó de asombro al ver de repente al chico. Con un tirón brusco de las riendas, detuvo los caballos por completo y desmontó rápidamente cuando el carruaje finalmente dejó de deslizarse. Corrió hacia él, con la mirada atónita, al ver el cuerpo ensangrentado de Gohan, indefenso en el suelo. Gohan lo miró con incertidumbre, preguntándose qué era lo que siempre le decía a su madre. Nunca hables con desconocidos, pero si es necesario, sé siempre educado. Es cierto que el peligro de los desconocidos dejó de ser tan relevante después de que se volviera extraordinariamente poderoso. Hola, señor. ¿Puede ayudarme? No sé dónde estoy. El extraño salió de su estupor y se agachó de inmediato para inspeccionar a Gohan. Estás dentro de la muralla María, cerca de Shiganshina. No te preocupes, jovencito, soy médico y estoy aquí para ayudarte. ¿Shiganshina? ¿Muralla María? Gohan jamás había oído hablar de esos lugares, y había estudiado bien su geografía. Decidió que debía de ser un lugar muy pequeño y local, que no aparecía en la mayoría de los mapas. El hombre inspeccionó a Gohan con cuidado, moviéndolo con mucha suavidad para examinar más de cerca algunas de sus heridas abiertas, aunque cada leve movimiento lo hacía sisear de dolor. La mirada del hombre estaba tan enfocada que Gohan podía ver mucho más que cortes y moretones. Estaba examinando cualquier posibilidad de daño interno, riesgo de infección y posibles fracturas. Aparte de su brazo roto, claro. No tengo todo mi equipo conmigo. Tendré que llevarte a mi carruaje y luego regresar a Shiganshina. El resto de mis provisiones están en mi casa. ¿Puedes contarme qué pasó? Estuve en una pelea, iba a añadir algo más, pero lo interrumpió la dificultad de sus pulmones, lo que le provocó un ataque de tos. Cell iba a matar a todos. El hombre rodeó con cuidado a Gohan, y pareció prepararse para levantarlo antes de dudar. ¿Por qué te metiste en una pelea así? ¿Dónde están tus padres? Gohan se quedó sin aliento y sintió que se le rompía el corazón. Papá, está muerto. Cell lo mató. El doctor guardó silencio, deteniendo su plan de mover a Gohan y, en su lugar, colocó una mano tranquilizadora sobre el niño. Fue mi culpa. Ya basta. El doctor puso fin rápidamente a su espiral de culpa. Puedes contarme más sobre ello cuando te tratemos, pero estoy seguro de que no fue tu culpa. ¿Dónde está ese tal Cell? ¿Por qué estás aquí solo? Cell se esforzó por encontrar el orden en sus palabras, a pesar de la confusión mental. Pensé que estaba muerto, pero no. Sobrevivió e hizo algo. No sé qué pasó, desperté aquí. Al doctor claramente no le gustó lo que le decía y frunció el ceño al oírlo. Al principio, parecía que simplemente estaba triste por lo que hubiera pasado, lo que significaba que Cell había sobrevivido, pero cuanto más lo miraba Gohan, más parecía un dolor personal. ¿Por qué niños tan pequeños tienen que perder tanta inocencia? Murmuró para sí mismo, quizás sin esperar que Gohan lo hubiera oído. Por cortesía, Gohan decidió no hacer comentarios mientras el doctor se acomodaba y comenzaba a levantar al Semi-Saiyajin. Los siseos y gruñidos de dolor que escaparon de los labios de Gohan fueron acallados por las palabras tranquilizadoras del doctor, pequeñas palabras tranquilizadoras mientras lo llevaba hacia el carruaje. Mi nombre es Dr. Grisajaeger, muchacho, ¿puedes decirme tu nombre? Claramente fue hecho en un esfuerzo por tratar de distraer a Gohan del dolor que estaba sintiendo, y el niño estaba muy feliz de tratar de distraerse. ¿Es Gohan, señor? ¿Gohan? El hombre pareció un poco desconcertado por un momento. No creo haber oído nunca un nombre como el tuyo, es bastante inusual. Se alegró de que la camilla que guardaba atrás no se hubiera movido, así que levantó las piernas del chico y las colocó en el carruaje con los pies por delante. Dejó que se deslizaran cómodamente antes de subir el resto del cuerpo al dispositivo. No le había servido para meter al chico, pues necesitaban 2 personas después de todo, pero al menos facilitaría su salida. La camilla no era nada cómoda, así que Grisa hizo todo lo posible por mover los materiales blandos que tenía para que sirvieran de amortiguación. Notó que el chico llevaba una vestimenta bastante extraña, como de combate. Y también vio una especie de cinturón marrón peludo. No perdió tiempo en asearlo por completo, y en su lugar lo abrigó para que no se balanceara demasiado. ¿Estás cómodo, Gohan? ¿No tienes ninguna presión en las heridas? Observó cómo Gohan asentía indicando que estaba bien.
El cansancio se apoderaba de él tanto que hablar se volvía cada vez más agotador. De acuerdo. Voy adelante a conducir el carruaje de vuelta a casa. Me temo que todavía nos queda un trecho por recorrer, así que, si puedes, quiero que descanses un poco. De acuerdo, las palabras de los chicos eran suaves y débiles, tanto que Grisa no pudo evitar ponerle una mano en la cara con suavidad, intentando tranquilizarlo como tantos padres. Con los ojos cerrados, Grisa vio que la respiración del niño empezaba a disminuir. No tardaría mucho en dormirse de verdad, y a pesar de su instinto paternal de quedarse con el niño y vigilarlo, tenía que cumplir con su deber médico y llevarlo de vuelta a casa para que recibiera tratamiento. Subió a la parte delantera del carruaje y tiró de las riendas, retomando su camino, pero esta vez con más prisa. Eren, ¿limpiaste tu habitación? La voz severa de Carla Jaeger detuvo a su hijo en seco. Apenas había empezado a abrir la puerta cuando ella apareció de repente, con una cuchara de madera en la mano y el ceño fruncido, como si esperara una respuesta que ya conocía. ¿Sí? Mintió, con la voz nerviosa y las orejas enrojecidas. Mentía tan claramente que Carla ni siquiera necesitó la intuición materna para darse cuenta. Sabía que algunos niños eran muy buenos mintiendo, pero su hijo, sin duda, no era uno de ellos. Eren, ve a limpiar tu habitación, ordenó, levantando la mano y señalando hacia su dormitorio. Como era habitual, Eren se desplomó de inmediato y empezó a gemir. ¡Ay, mamá! Iba a ver a Armin. ¿No puedo limpiarlo cuando llegue a casa? No, porque cada vez que dices que vas a limpiarlo no lo haces, entonces tengo que hacerlo yo. Ve a limpiarlo y luego puedes ir a jugar. Eren podía tener la costumbre de irse antes de que ella pudiera decirle que no, pero jamás se atrevió a desafiarla cuando ella le ordenaba directamente con su mejor expresión maternal. Aún así, el joven dejó escapar un gruñido antes de irse a su habitación. Mientras tanto, Mikasa permaneció sentada a la mesa, incómoda, observándolo irse antes de levantarse. Voy a ayudarlo, señora Jaeger. No, Mikasa tiene que aprender a hacerlo solo, y no quedarse esperando a la vuelta de la esquina para escabullirse por la puerta. Se oyó un pequeño maldita sea, seguido de unos pasos que se alejaban rápidamente. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Carla al volverse hacia Mikasa. Además, pensé que estabas dibujando algo para Grisa. Volverá pronto y estoy segura de que le encantará. Era una chica tan buena. A pesar de su carácter tranquilo y reservado, Carla aún podía ver a la niña feliz e inocente que era antes del día en que perdió a sus padres. Las mejillas de Mikasa se sonrojaron de vergüenza mientras movía los brazos sobre los papeles que tenía delante. Ni siquiera soy tan buena. Tonterías, querida, déjame ver. Extendió una mano expectante, pero sin exigir nada. Mikasa dudó antes de mostrar su dibujo. Era de una pequeña aldea dentro de la muralla, situada cerca de un hermoso lago, con colinas y praderas dispersos, interrumpidas solo por algún árbol ocasional. Su belleza natural solo se veía ligeramente disminuida por la habilidad de dibujo de Mikasa. De hecho, era una artista bastante talentosa para su edad, sin duda, pero aún era solo una niña. Tampoco había mejorado mucho desde que se mudó con ellos, ya que le había llevado mucho tiempo sentirse cómoda en su casa, y ya casi no dibujaba. Por lo que recordaba, al parecer solía echar suertes con sus padres, y la aldea era un lugar que había visitado de pequeña, probablemente un lejano recuerdo de una época más feliz. Mira, Mikasa, se ve genial. Seguro que a Grisa le encantará. Observó cómo la pequeña se sonrojaba y murmuraba un gracias al recogerlo, volviendo a coger el lápiz para seguir añadiendo pequeños detalles. Carla la observó un instante, sonriendo felizmente mientras veía a Mikasa disfrutar de su infancia de nuevo por un instante. Sus pensamientos solo se interrumpieron al oír el sonido de un carruaje de caballos que se detenía justo afuera. Mira eso. Aquí está. Era bastante inusual que Grisa se detuviera justo afuera en lugar de llevar los caballos directamente a los establos, pero Grisa entró por la puerta un momento después. No parecía emocionado de ver a su familia como siempre, sino tenso y preocupado. Carla, recoge la mesa, le dijo con voz firme pero rápida antes de gritarle a su hijo. Eren, ven aquí, ahora. Carla se puso en marcha de inmediato a pesar de su preocupación. Solo pedía que recogieran la mesa cuando tenía un paciente que atender. Rápidamente, recogió los platos para lo que pronto sería su cena, mientras Mikasa guardaba sus lápices y papel en un armario cercano. Si se acordaba, Carla tendría que recordarle a Grisa que mirara el dibujo más tarde. Papá, ya estoy limpiando mi habitación, como dijo mamá.
Eren apareció de nuevo en la sala, con aspecto molesto, pues esperaba que lo regañaran de nuevo. Eren, necesito que me ayudes a cargar a alguien, Mikasa, tú también puedes ayudar. Los ojos de Eren se abrieron de par en par, sorprendido, antes de que él y Mikasa siguieran a Grisa afuera. En la parte trasera de su carruaje iba un niño, apenas mayor que Eren, pero visiblemente golpeado. Sangre y cortes adornaban su cuerpo, y su brazo parecía estar roto. El niño seguía dormido, sin despertarse a pesar del ruido de su llegada al distrito ni del movimiento al detenerse, y Grisa empezaba a preocuparse. Mikasa, Eren, agarren el otro extremo. Grisa empezó a sacar la camilla por detrás, deteniéndose solo para que Eren y Mikasa agarraran el otro extremo, antes de llevar al niño a la casa. Una vez dentro del comedor, con la ayuda de Eren y Mikasa, levantó al niño de la camilla y lo colocó en la mesa, que ya estaba preparada con una sábana limpia y una almohada. Carla estuvo a su lado momentos después con uno de sus botiquines de emergencia, antes de indicarles a Eren y Mikasa que trajeran el resto de su carruaje. Era evidente que el botiquín era lo que necesitaba, pero quizá también necesitara algo de lo que había traído. Grisa los tomó con un pequeño agradecimiento y de inmediato se puso a limpiar las heridas del niño, empezando por las que parecían más graves. Por suerte, el niño no tenía cortes que sangraran constantemente, y parecía que habían coagulado bien, ya que ninguna se había abierto durante el viaje de regreso. ¿Cómo? La voz de Carla tembló al ver al chico, casi de la misma edad que sus hijos. Niño, se corrigió mentalmente. No quería ser demasiado presuntuosa con Mikasa sin que ella se sintiera cómoda. No estoy seguro. Dijo llamarse Gohan y me describió brevemente una pelea antes de desmayarse. Alguien que creía muerto lo atacó y despertó en el bosque, posiblemente abandonado por alguien llamado Cell. Quizás una de las nuevas bandas criminales que han surgido, un nombre falso relacionado con una celda. Carla, necesito que vayas a buscar a Hannes. Necesito quedarme aquí por el chico, pero esto será asunto de la guarnición. Asintió temblorosamente antes de irse. Rezó mentalmente por el bienestar del niño mientras se dirigía hacia donde sabía que probablemente encontraría a Hannes. A esa hora del día, esperaba que el hombre no estuviera demasiado borracho. Pasaron muchas horas antes de que Carla finalmente regresara con Hannes. Había sido sorprendentemente difícil encontrar al hombre. Resultó que había estado recuperando la sobriedad en la parte trasera de un granero cerca del muro, y no en uno de los bares que ella sospechaba. Al principio no quiso moverse, quejándose de una resaca terrible, pero cuando ella mencionó lo del chico, se le pasó la borrachera rápidamente. Más o menos. Sin embargo, fue suficiente para seguir a Carla a toda prisa hasta su casa. A pesar de lo que ella le había dicho, aún no estaba preparado para lo que vio al abrir la puerta. El niño, tan claramente inmóvil, pero un niño, yacía inmóvil sobre la mesa del comedor. Tenía el brazo entablillado y el cuerpo vendado. ¡Santo cielo! Las palabras de Hannes fueron interrumpidas bruscamente por una mirada severa de Grisa, quien señaló a los niños que esperaban en la sala, ambos aún con varios suministros médicos a la mano. Había querido despedirlos antes, pensando que sería mejor que no lo vieran trabajar, sobre todo a Mikasa, pero Eren tenía demasiada curiosidad, y Mikasa estaba demasiado preocupada, como para irse. En cambio, los hizo esperar en silencio en un rincón mientras trabajaba, pasándole suministros de vez en cuando según los necesitaba. No era la primera vez que lo ayudaban con un paciente, sobre todo con Eren, pero sí era la primera en resultar herido de esa manera, además de ser tan joven. Grisa asintió en agradecimiento a su esposa antes de salir a hablar con Hannes. «Guau. ¿Dónde lo encontraste?» Hannes aún no encontraba las palabras, tanto por la espantosa visión como por el fuerte dolor de cabeza. Si hubiera estado pensando con claridad, tal vez habría reformulado su pregunta para ser más diplomático. Lo vi cuando regresaba del distrito de Krolva. Estaba tendido en el suelo, en el camino que atravesaba el bosque de árboles gigantes, solo. El rubio entrecerró los ojos, sin comprender del todo. ¿Solo? ¿Qué hacía ahí fuera? No estuvo despierto mucho tiempo, pero logré averiguar algunas cosas sobre él. Se llama Gohan, y al parecer, quien hizo esto fue alguien llamado Cell. Cell era un nombre tan extraño que Hannes casi se habría reído si no estuviera tan de mal humor. Un nombre raro, lo sé. Pensé que podría ser alguien de una pandilla. Suelen cambiarse los nombres por otros más raros que aterradores. Shiganshina era una zona relativamente libre de delincuencia en comparación con la mayoría, y especialmente en comparación con las ciudades subterráneas. Pero Grisa había viajado a bastantes lugares dentro de las murallas y había oído muchos tipos de rumores.
Sin mencionar que, como viajero solitario con una carreta, siempre corría el riesgo de ser asaltado durante sus viajes. Algo que no le vendría nada bien a nadie sería ladrón. Podría tener algo que ver con Zelda, un nombre burlón, quizás. Se arrepentirá, gruñó Anes, antes de obligarse a olvidarlo y actuar con profesionalidad. Sí, haré que alguien lo investigue, a ver si surge algo. Yo no me haría ilusiones, pero quién sabe, quizá tengamos suerte. ¿Has pillado algo más? Nada bueno, me temo. Por lo que parece, no estaba solo cuando ese tal Zey lo atacó. Puede que su padre estuviera allí al menos, pero, el chico dice que está muerto. Mierda. Un asesinato era un nivel de terror completamente distinto, y además significaba que tendría que dejar el caso en manos de la policía militar, quienes probablemente se quedarían en el olvido. Sin embargo, no era un caso perdido. La guarnición aún tenía mucha autoridad, sobre todo cuanto más se alejaba uno de la capital. Dejaría que el chico descansara, luego lo ayudaría a presentar una denuncia y vería si podía hacer algo, o si se lo quitarían. Puede que la guarnición estuviera llena de vagos, como el propio Anes, pero un niño brutalmente golpeado y dado por muerto, con su padre asesinado, podría movilizar a suficientes personas. ¿Viste el cuerpo? Grisa negó con la cabeza. El chico no sabía cómo había acabado en el bosque, y quería recuperarlo cuanto antes, así que no investigué. Maldita sea. Haré que alguien le eche un vistazo si puedo, pero si no hay nadie más ahí fuera, vivo o muerto, probablemente lo tiraron allí y lo dejaron morir. Sabía que la noticia estaba a punto de llegar, pero aún así, el doctor parecía desdichado. Siendo un hombre de profesión, Grisa no era ajeno a la muerte, pero la idea de que alguien tan similar en edad a sus hijos resultara herido de esa manera, lo asqueaba. Anes se dio cuenta sorprendentemente rápido del mal humor del doctor. Al menos tenemos el apellido de los niños, y no lo conozco, así que espero que sea fácil de encontrar. Tiene algo más que lo hace destacar aún más. Anes no lo entendió hasta que Grisa se acercó a la ventana y le indicó que mirara dentro. Al mirar a través del cristal, Anes no entendió al principio qué se suponía que debía ver. Tardó un buen rato en detectar un rasgo bastante extraño en el chico. Espera, ¿qué es eso? Es. ¿En serio? Miró al hombre conmocionado. No era precisamente de los que llamaban mentiroso a Grisa, pero lo que decía era demasiado descabellado para ser verdad. Solo que tenía pruebas de que no mentía. Al principio no lo creí, pero al final lo inspeccioné. Es real. ¡Guau! Era tan extraño verlo. Había oído hablar de personas que nacían con anomalías, pero normalmente eran más sutiles. Definitivamente nunca había oído hablar de alguien que naciera con cola. ¿Eres médico? ¿Alguna vez has visto algo así? Nunca. Grisa ciertamente había visto a bastantes personas inusuales, e incluso había ayudado a nacer a muchos bebés. Pero una cola era algo completamente nuevo. Cuando se dio cuenta de lo que era, analizó si parecía tener alguna conexión real con su cuerpo más allá de lo físico, y efectivamente tenía terminaciones nerviosas y músculos que se contraían al tacto. Eren, notablemente, había reaccionado bastante mal al verlo, llamando al niño bicho raro de inmediato. No había sido por malicia, sino por la reacción desconsiderada de un niño. Se había asegurado de corregirlo de todas formas, y al menos agradecía que Mikasa hubiera reaccionado mejor. Mucho más curiosa que Eren, y simplemente quería tocarlo con suavidad. Sin embargo, los mantuvo a ambos a raya, pues no quería que ninguno de los dos lastimara accidentalmente al niño. Anes suspiró antes de frotarse la sien. Bueno, gracias de todos modos, doctor. Veré qué puedo hacer y le llamaré. Avíseme si su estado cambia. Podemos empezar a redactar un informe del incidente en ese momento, pero lo haré saber ahora. Lo haré. Por cierto, cuando hablamos, fue muy amable y me llamaba señor a menudo. Es posible que perteneciera a una familia más influyente. Los buenos modales no eran algo raro entre la gente común, pero seguir siendo tan meticuloso cuando uno se encontraba herido sugeriría algo más que un padre simplemente enseñando a su hijo a ser educado. Anes frunció el ceño y se frotó la barbilla, pensativo. Maldición. Si proviene de una familia más adinerada, quizás sea más difícil encontrar algo sobre él. Alguien como él, nacido de forma tan diferente, si se supiera, se difundiría. Si no, puede que lo hayan ocultado al público. Va a ser mucho más difícil encontrar algo. Grisa asintió. Ojalá pueda decirnos más sobre su origen cuando despierte. Está gravemente herido, pero no lo consideraría mortal. Aún así, lo vigilaré toda la noche. Anes asintió, comprendiendo. De acuerdo, avísame.
Pero quizás podrías pedirle a Carla que te mueva el carruaje. Los caballos defecan por donde camina la gente. Lo haré. Tras su último adiós, Anne se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el cuartel general. Esta noche iba a ser realmente ajetreada para el soldado de la guarnición, y lamentablemente, no sería productiva. Pero para el pobre doctor, esa noche iba a ser la primera de muchas noches de insomnio, ya que se preocuparía muchísimo por su paciente. No te preocupes, Gohan, se tranquilizó a sí mismo y al niño. Te cuidaremos. Capítulo 2. Despertar. Dolor. Por todas partes. El cuerpo herido de Gohan dolía y palpitaba por todas partes mientras recuperaba la consciencia. Estaba incómodo, como mínimo, con el olor a antiséptico asaltando sus fosas nasales con una pasión ardiente. Le dolía abrir los ojos, como si sus músculos se hubieran apretado mientras dormía, pero aún así empezó a abrirlos. Se despertó en una habitación bastante espartana. Madera desnuda en el techo y yeso rudimentario cubrían las paredes, mientras la luz entraba a raudales por la ventana abierta. De hecho, le recordó bastante a su propia casa, y por un breve instante, casi creyó haber vuelto. Pero las diferencias eran demasiado evidentes para ignorarlas. Esta no era su casa. No, debía de estar todavía en casa del doctor. Aún no tenía la fuerza mental para pensar en lo extraño que era que sus amigos y familiares no hubieran venido a recogerlo. En cambio, se concentró de inmediato en cuanto le dolía aún el cuerpo. Palpó las vendas, la férula del brazo y los extraños líquidos viscosos que parecían haber esparcido sobre algunas de sus heridas. Probablemente para prevenir una infección, pensó, pero parecía tan remedio casero. Lo habían criado para no juzgar a la gente, pero todo le parecía tan extraño. Primero un caballo y un carruaje, luego una casa vacía con medicinas básicas. Buscando respuestas, empezó a girar ligeramente el cuerpo, intentando mirar a su alrededor. Solo logró arrastrar los pies con un gruñido de dolor antes de detenerse al ver que tenía una invitada. Era una joven de su edad, de cabello oscuro y ojos casi igual de oscuros, que contrastaban marcadamente con el pañuelo rojo que llevaba alrededor del cuello. Sostenía un cuenco de algo humeante que dejó rápidamente, antes de darse la vuelta y regresar a la puerta por la que acababa de entrar. El Dr. Jaeger está despierto. Su voz era suave, casi tímida, pero por el sonido de una silla moviéndose repentinamente, pareció funcionar. El hombre de antes apareció en la puerta, con el rostro inexpresivo al principio, antes de sonreírle cálidamente al chico. Gohan. Me sorprende que estés despierto. Dio un paso hacia él y comenzó a inspeccionarlo, sin tocarlo, simplemente observándolo con atención. ¿Cómo te sientes? ¿Recuerdas dónde estás? ¿Quién soy? En pocas palabras, Gohan sintió un dolor insoportable. Pero decidió dejar la pregunta para el final para poder dar más detalles. Eres el Dr. Jaeger. Esta debe ser tu casa, ¿verdad? Asintió con una sonrisa afirmativa. Así es. Te traje aquí ayer, llevas un rato dormida. Extendió la mano y la puso sobre el hombro de la niña. Esta es mi casa, me ha estado ayudando a vigilarte mientras dormías. Aunque en realidad debería haber sido mi hijo Eren, miró a un lado, hasta el punto de que Gohan tuvo que girar la cabeza para ver qué miraba el hombre. En un rincón, un niño dormido estaba desplomado en una silla. Durmiendo. Mi casa, ¿podrías despertarlo y darle de comer, por favor? La joven asintió sin decir palabra y volvió a tomar el cuenco, moviéndose para ir a despertarlo mientras el doctor volvía su atención a Gohan. Disculpe. Lo presentaré cuando esté más despierto. Como dije, viniste ayer después de desmayarte en mi carruaje camino a casa. Aunque esperaba que durmieras más, ¿cómo están tus heridas? Hizo una revisión mental de su cuerpo. Me duele mucho el brazo. Todo me duele mucho, sería redundante señalar cuánto le dolía cada herida, ya que el hombre claramente las había notado todas. Estoy un poco desorientado y griega. Me duele mucho el coxis por alguna razón. Interesante. El hombre extendió la mano, agarró un palito de una mesa cercana y lo colocó en un recipiente de cerámica abierto. Tomó un pedernal y un acero, lo golpeó y usó las chispas para prender fuego a la punta. Con el palito, cubrió los ojos de Gohan con una sombra con una mano y lo movió de un lado a otro frente a ellos. La dilatación de las pupilas es normal, no hay señales de daño cerebral. Probablemente sea solo una señal de agotamiento. Te has recuperado bien, considerando todo, aunque aún necesitas descansar. Sin embargo, sobre tu coxis. Miró a Gohan con vacilación, lo que le dio tiempo a notar que el joven se había despertado y lo miraba con extrañeza mientras sorbía su estofado.
Al darse cuenta de que Gohan lo había visto, Eren bebió de un trago y habló. ¿Por qué tienes cola? El doctor se sonrojó de inmediato y se volvió hacia su hijo. Eren. Lo regañó como solo los padres podían, lanzándole una rápida mirada de disculpa. No digas esas cosas sin más. Gohan, sin embargo, estaba demasiado confundido como para darse cuenta. ¿Mi cola? Ese sí. Lo noté cuando te limpiaba las heridas. Aunque intentaba ser educado, era evidente que el hombre nunca había visto algo así. Gohan giró la cabeza para mirar atrás y palpó con los músculos. Y, efectivamente, allí estaba su cola. Se balanceaba perezosamente a su lado, pero con un movimiento de los músculos que antes le eran familiares, la movió ligeramente. No había tenido cola en muchos años, de hecho, poco más de la mitad de su vida, así que era muy extraño sentir sus movimientos de nuevo. Sin mencionar. ¿Por qué ha vuelto? La pregunta salió como poco más que un susurro, pero el doctor los escuchó fácilmente estando tan cerca de él. ¿Perdiste tu cola? Sí, sí. Extendió la mano con suavidad y lo tocó, sintiendo el suave pelaje marrón en las yemas de los dedos. Me lo cortaron a los 5 años. Bueno, me lo cortaron 2 veces, ¿te había vuelto a crecer antes? El hombre de repente pareció muy inseguro. Tenía sentido, Gohan no podía pensar en mucha gente aparte de los Namekianos que pudiera regenerarse. Aunque sí recordaba que su padre le había contado varias veces que le había vuelto a crecer. Sí, pero no sé por qué. Hace años que no lo tengo. ¿Por qué lo cortaron? La pregunta había salido de la pequeña Mikasa, que sin darse cuenta estaba a su lado, observando la cola con atención. Extendía las manos con cierta vacilación, como si quisiera tocarla. Le recordó un poco a cómo su abuelo le decía lo adorable que era con su colita peluda y cómo le encantaba jugar con ella. Dejó que la cola se extendiera y rozara sus manos, haciéndola estremecerse brevemente antes de que finalmente dejara que las yemas de sus dedos acariciaran lentamente el pelaje. No debería tenerlo. Es malo. Decidió no decirles que lo convertía en un monstruo gigante cada vez que veía la luna, para no asustarlos demasiado. Podía evitar mirar la luna llena sin peligro. Lo había hecho incluso de niño, cuando ni siquiera conocían las tendencias a Saiyajin. Veo. Lo que el hombre pensó al respecto no lo dijo, en lugar de eso procedió a pinchar y empujar a Gohan mientras continuaba hablando, revisando ocasionalmente sus heridas y reemplazando ciertos vendajes. ¿Cómo te llamas? ¿Tienes apellido? Son. Son Gohan. Lo miró con curiosidad. Son, ¿ese es tu apellido? Gohan asintió, sin entender por qué parecía sorprendido. Nunca había oído hablar de alguien que se presentara primero con su apellido. Eso sí que fue una novedad para Gohan, aunque el doctor lo ayudó con un breve ejemplo. Me llamo Doctora Grisa Jaeger. Este es mi hijo, Eren Jaeger, y esta es Mikasa Ackerman. Bastante simple de entender, Gohan tomó nota para seguirlo y evitar cualquier confusión futura. Tus heridas. Dijiste que luchabas contra alguien llamado Cell. ¿Por qué? Eres demasiado joven para involucrarte en semejante violencia. Dijiste que iba a matar a todos. Gohan asintió débilmente. No se suponía que debía luchar contra él. Mi padre y todos sus amigos, pero no eran lo suficientemente fuertes. Así que tuve que intentarlo. Gohan recordaba vagamente el momento en que su padre se rindió. Cuando le pasó la antorcha para intentar evitar que el monstruo ganara. Y luego, cuando fracasó. Tuve la oportunidad de matarlo. Pero, no lo hice. Ahora mi padre está muerto. Silencio. La voz del doctor era cálida y suave mientras colocaba una mano sobre la de Gohan para acariciarle suavemente la cabeza mientras las lágrimas empezaban a brotar de sus ojos. Estoy seguro de que tu padre estaba muy orgulloso de ti y te quería muchísimo. Era demasiado tarde para que Gohan contuviera las lágrimas. No tenía ni idea de cuánto tiempo había dormido, pero solo habían pasado unas pocas horas desde ese momento. Ver a su padre desaparecer con Cell antes de que pudiera explotar, todo por su culpa. Cómo había fracasado. Cómo había dejado que la ira y la rabia lo consumieran. Había querido herir a Cell por todo el mal que había causado. Pero más que eso, por un breve instante, había amado el poder. Se había sentido bien herir a Cell, hacerlo sufrir. Y por eso, por su propia satisfacción, su padre tuvo que intervenir y corregir su error. Un error que le costó la vida. El dolor y el agotamiento comenzaron a abrumarlo mientras el doctor seguía acariciándole el cabello y diciéndole que todo estaba bien. Pero él no lo sabía. No sabía cómo lo había fastidiado. Cómo era realmente culpa suya. Cuando el abismo negro del sueño se extendió y lo arrastró, Gohan solo sintió culpa y vergüenza.
Gohan no sabía cuánto tiempo había pasado antes de despertarse. Aún entraba luz por la ventana, suficiente para indicarle que aún era de día, posiblemente incluso un poco más tarde ese mismo día. El hambre desmesurada que sentía sugería que al menos había pasado un tiempo, y ahora que prestaba atención, la luz era demasiado brillante para que hubiera sido el mismo día. ¿Había estado inconsciente todo el día? Si así fuera, ¿por qué nadie había venido a buscarlo todavía? Agudizó sus sentidos del ki, que aún estaban extremadamente débiles. El doctor y los demás estaban cerca, al parecer en la habitación contigua, incluyendo a otra persona que aún no conocía, probablemente su madre. Podía oír una suave charla y el raspado de platos que llegaba amortiguado a través de la puerta cerrada. ¿Estaban comiendo? Eso significaba que era alrededor de una de las comidas principales, y si tenía que adivinar, lo más probable era que fuera mediodía. Esa chica, Mikasa, le había estado llevando el almuerzo a Eren, lo que significaba que sí, había estado inconsciente durante al menos un día entero. Eso no era nada bueno. El pánico comenzó a apoderarse de él. No solo por su mal estado, sino también por el hecho de que sus amigos y familiares aún no lo hubieran recuperado. Necesitaba encontrar a su madre. La necesidad que sentía era casi infantil, un deseo de volver a estar a salvo con ella y reunirse en sus brazos amorosos. Supuso que seguía siendo un niño después de todo, con solo 11 años. Sin duda, ella también se estaba preocupando hasta la locura. Si las esferas del dragón no hubieran sido necesarias para revivir a la gente, probablemente también habría estado dispuesta a usarlas con él. Con un leve gruñido, Gohan bajó las piernas de la mesa. Cuidado con hacer mucho ruido. Tenía que salir de allí. Pero ni este hombre ni su familia lo dejarían en ese estado. Una parte de él sabía que debía descansar, pero su necesidad de encontrar a su familia era mayor, así que tuvo que escabullirse. Mientras se levantaba temblorosamente, le costó mucho poner todo su peso sobre los pies, apoyándose en la mesa. Al hacerlo, sintió que su mano rozaba la cola que colgaba tras él. Hacía tiempo que no usaba los músculos de la cola, pero con la extraña reacción que ya había recibido, se obligó a enrollársela alrededor de la cintura. Le recordaba al aspecto de los Saiyajin, y aunque no le gustaba, al menos se parecía lo suficiente a un cinturón peludo como para que la gente no lo notara demasiado. Frotándose los dedos sobre su andrajoso uniforme de combate, lamentablemente no pudo hacer mucho al respecto. Ojalá el morado no resaltara mucho. Volvió la mirada hacia la ventana y buscó un pestillo. En la parte superior, había un pequeño pestillo en el cristal que parecía que se podía abrir. Lentamente se subió a la mesa, con cuidado de no presionar demasiado el brazo, y comenzó a abrirla. Se sorprendió al moverse. Ni siquiera para un Saiyajin debería haber sanado tan rápido, y a pesar de la férula que aún lo rodeaba, no le dolía tanto como debería. Por un segundo, pensó que quizás el ataque de Cell no había sido tan fuerte como creía. En cualquier caso, aún no era momento de quitarse la férula. Al abrir el pestillo, se aseguró de cerrarlo con cuidado y evitar que se cerrara de golpe al moverse. Pero entonces llegó la parte difícil. No había nada cerca para incorporarse del todo, aunque una pequeña pila de libros lo acercó un poco. Así que no tuvo opción, pero con la cabeza a la altura de la ventana abierta, usó su brazo sano para levantarse y deslizarse torpemente por el hueco. Cuando casi había terminado, su brazo tembló y cayó sobre un pequeño arbusto. Por suerte, no hizo casi ruido al caer, y pudo ahogar su propio gruñido de dolor, aunque Gohan estaba bastante avergonzado. Se obligó a seguir adelante, pero tenía una misión. Sacudiéndose el polvo, salió del arbusto y comenzó a caminar por la calle desconocida. ¿Papá? La voz confusa de Eren resonó por toda la casa, lo que preocupó mucho a Grisa, que estaba lavando platos con su esposa. ¿Qué pasa, hijo? Ese chico Gohan. ¿Se ha ido? Grisa se quedó paralizada. ¿Qué? Eren regresó a la cocina y al comedor, tras haber llevado a Gohan a una habitación lateral para que descansara tras haberlo dejado descansar y recuperarse. No está. Las habitaciones están vacías. Esto no era bueno. Grisa pasó corriendo junto a Eren y entró en la habitación. Estaba vacía. Completamente vacía. ¿Cómo? Una ligera brisa atrajo su atención hacia la ventana abierta en la esquina. ¿Cómo? Gohan había salido por lo alto de una ventana cuando estaba herido. ¿Y lo había hecho en silencio? Esto no era nada bueno. Maldita sea. Eren, Mikasa. Necesito que empiecen a buscar a Gohan. No debería moverse cuando está herido así. Carla, voy a buscar a Anes. Necesito que se queden aquí por si regresa.
Carla asintió nerviosa, aún conmocionada de que alguien tan herido hiciera algo tan imprudente. Grisa salió, seguido rápidamente por Mikasa y Eren. Los detuvo cuando empezaron a caminar calle abajo. Escuchen. Regresen antes de que oscurezca, ¿de acuerdo? Me da igual si aún no lo han encontrado. Pero, sin peros, Eren. No me arriesgaré a que anden solos por ahí de noche. Ahora váyanse. Los dos niños asintieron antes de girar rápidamente sobre sus talones y correr por la calle. Maldita sea, Gohan, se preguntó Grisa. ¿Dónde estás? Bueno, Gohan ahora estaba seguro. Estaba perdido. Resultó que escabullirse por una ciudad que nunca había visto no había sido su mejor idea en sus 11 años de vida. Ni siquiera podía reconocer dónde estaba en el planeta. Su sentido del ki estaba increíblemente atenuado, solo era útil para distancias cortas, así que no podía distinguir su ubicación de una de las grandes ciudades. Tampoco reconocía la geografía. Habría pensado que los libros de geografía mundial que su madre le hizo leer varias veces le habrían permitido al menos reconocer algo, pero no había nada que le llamara la atención para identificar dónde estaba. Había muchas características únicas, sin duda. El estilo de vida tradicional. Los cálidos paisajes de pastizales. Y, por supuesto, el muro. Habría pensado que un lugar con un muro de 50 metros de altura habría sido mencionado en su libro de texto, pero al parecer no. Gohan se dirigía a la base del muro con la idea de escalarlo, o simplemente sobrevolarlo, aunque parecía dudarlo. Con su cuerpo tan maltrecho, había estado ahorrando energía caminando, y seguía sin sentirse más preparado para volar que cuando se levantó de la mesa. Gohan buscó el ki en su cuerpo, notando lo extraño que se sentía. Como si su poder estuviera ahí, pero también no, como si hubiera un vacío en su interior, o como si hubiera una especie de barrera invisible que lo hacía sentir casi atrapado. Todo parecía más difícil, incluso el pequeño trayecto que conducía al muro había sido sorprendentemente difícil. No era difícil, como mínimo, pero cuando uno se acostumbra a no necesitar ningún esfuerzo para las tareas mundanas, había sido toda una sorpresa cuando de repente lo necesitaba. Aún así, para cuando Gohan llegó a la cima del pequeño montículo cerca del muro, sintió una leve tensión en las piernas. Como la que imaginaba que siente una persona normal al subir corriendo las escaleras. Lo ignoró para pensar en ello más tarde. Mientras tanto, algo andaba mal. Había comenzado como una sensación amarga, como si alguien malo estuviera cerca. Pero al acercarse al muro, pasó de ser una simple mala sensación a algo más. Algo le pesaba en el estómago, advirtiéndole. Indicándole que algo antinatural se acercaba. Tentativamente, Gohan se acercó al muro. Entonces, lo retiró bruscamente. Justo al otro lado del muro, sintió un ki fluyendo al otro lado. Era algo inaudito, perverso y malvado. Era mucho más fuerte que el de cualquier persona normal, y había mucho más que uno. Había otro cerca, y aún más lejos. Esto lo animó aún más a irse. Con la mente en blanco, retrocedió y saltó para volar hacia la cima. Solo que no llegó a la cima. Ni a la mitad. Ni siquiera a un lugar remotamente cercano. Aterrizó de nuevo en el suelo un instante después. ¿Qué? Era más fuerte que esto. Puede que saltara más alto que un humano natural dada su sangre Saiyan, pero para un Super Saiyan, era realmente lamentable. Así que saltó otra vez. Y otra vez. Siguió saltando, sin llegar a ninguna parte y solo sirviendo para avergonzarse. ¿Qué demonios estaba pasando? Mikasa caminaba tranquilamente por los mercados. Si el chico se parecía en algo a Eren, estaría merodeando cerca de la comida. A los chicos parecía encantarles la comida. Incluso Armin, aunque rara vez se permitía demostrarlo, con demasiada frecuencia simplemente se escondía tras los libros. Mikasa negó con la cabeza. Tenía que concentrarse. Gohan podría estar en cualquier parte de Shiganshina. ¿Por qué se había ido? No lo sabía, ya que seguramente cualquier persona sensata se habría quedado. Al menos hasta que se recuperaran. Pero claro, probablemente no estaba pensando con claridad. Como habían oído ayer, cuando estaba despierto, su padre aparentemente acababa de ser asesinado. Escucharlo hablar de ello le había traído recuerdos desagradables. Después de que el chico volviera a dormirse, necesitaba un momento de privacidad, además, según admitió, de algunos abrazos de Carla. Ella misma había quedado paralizada cuando murió su familia. Que Gohan pareciera estar manejando la noticia así era bastante comprensible. Aún así, tenía que encontrarlo y llevárselo al Dr. Jaeger antes de que se hiciera daño. Armin corrió por el callejón tan rápido como pudo. Los matones lo perseguían de nuevo.
Desde que mencionó que las paredes eran más una prisión que un refugio, lo habían estado golpeando a la mínima oportunidad. ¿Por qué le hacía tanto caso a Eren? Su abuelo le había advertido lo que sucedería. Dado que Armin odiaba la violencia, y de todas formas no era muy luchador, no quería que los matones lo atraparan. ¿A dónde vas, hereje? Sus gritos sarcásticos lo seguían mientras corría a toda velocidad. Lo estaban alcanzando, eso era seguro. En cualquier momento. Una mano se aferró a su cuello y tiró, derribando a Armin y poniendo fin a la persecución. Ja, ja. Te pillé, hereje. Armin cerró los ojos y apenas logró levantar los brazos en defensa antes de que los primeros golpes comenzaran a llover sobre él. Oye. Déjalo en paz. Armin abrió los ojos lentamente. Eso no parecía propio de Eren. Y nadie más lo había salvado antes. Se giró y vio a un niño, apenas un poco mayor que él, de pie al final del callejón. Solo que este niño estaba, bueno, maltratado era quedarse corto. Sangre y vendas adornaban su cuerpo, claramente visibles bajo la ropa rasgada. Por no mencionar que su brazo yacía inutilizado en una férula. Los matones rieron. Sal de aquí, niño, o te toca a ti. El que sujetaba a Armin volvió a levantar el puño, con un brillo de malicia en los ojos. Yo no haría eso si fuera tú. Bueno, esto ya no tenía gracia. Uno de los abusadores empezó a caminar hacia el aspirante a héroe. Escucha, gamberro. No creo que cuentes muy bien. Somos 3 y tú eres la mitad. Se acercó al chico, mirándolo fijamente. ¿Por qué no te largas? Antes de que te derrotemos. El chico no dijo nada, aunque era evidente que estaba pensando en algo. Bueno. Si así tiene que ser. No digas que no te advertí. El chico extendió la pierna, envolviéndola alrededor del pie del abusador y tirando. Eso, combinado con un fuerte empujón con la mano sana, lo hizo caer bruscamente al suelo. Con una fuerte patada al chico en el suelo, uno de los abusadores quedó inconsciente y solo quedaron 2. Los otros 2 gritaron al ver a su amigo noqueado y corrieron hacia el chico que interfería con su diversión. Mientras corrían hacia él, Gohan deslizó un pie hacia atrás anticipadamente, con el brazo entablillado en guardia. Cuando finalmente estuvieron lo suficientemente cerca, deslizó el pie por el suelo hacia el matón más cercano, dejándole una nube de tierra en los ojos. El segundo matón continuó su camino y le lanzó un puñetazo. Gohan se agachó fácilmente y remató al primer matón con una patada giratoria. Rápidamente se dio la vuelta y levantó el brazo sano, bloqueando otro puñetazo del último atacante restante. Con una velocidad anormal, deslizó el brazo entre los matones y lo agarró por la cabeza, empujándolo rápidamente hacia una pared cercana. Noqueándolo y poniendo fin a la pelea. Armin se quedó sin palabras. Este chico, había dejado en ridículo a Mikasa con esa pelea rápida. ¿Quién era? ¿Y por qué lo ayudaba? ¿Estás bien? Armin parpadeó. No lo había notado, pero el chico ya había llegado hasta él y le tendía la mano. Armin la aceptó con torpeza, se incorporó y se sacudió el polvo. Gracias. Soy Armin, Gohan. Era el nombre más extraño que Armin había oído jamás, pero dado que el chico acababa de salvarlo, no iba precisamente a preguntárselo. Gracias Gohan, pero, ¿por qué me ayudaste? Gohan parecía confundido. ¿Por qué no? Te estaban acosando, ¿verdad? Bueno, sí, pero, entonces tuve que intervenir. No podía permitir que alguien sufriera acoso sin motivo alguno. Eso fue tan amable. Una pequeña lágrima se asomó a los ojos de Armin, que se secó rápidamente, para no avergonzarse más delante del desconocido. Armin volvió a hablar cuando una nueva voz lo interrumpió. Gohan. Los 2 chicos se giraron para ver a Mikasa. Tenía los brazos cruzados y el ceño fruncido, apenas visible bajo su bufanda roja como la sangre. Gohan soltó una risita nerviosa al reconocer a la niña de la casa del Dr. Jaeger. Hola. Se supone que deberías estar recuperándote. ¿No, luchando? Mikasa miró a los 3 chicos inconscientes y pensó que debía preguntarle más sobre eso a Armin más tarde. Sí, supongo que sí. Gohan procedió a rascarse el cuello torpemente y a hacer un esfuerzo por mirar a cualquier lado menos a los ojos de la chica. ¿Quieres volver ya? El Dr. Jaeger dice que aún necesitas descansar. A decir verdad, Gohan no había encontrado lo que buscaba. A sus amigos, o al menos alguna razón por la que no estaban allí. Pero sin duda, esto llevaría tiempo. Además, cuando estuviera completamente curado, podría usar su detección de ki para encontrar a su madre. Está bien entonces. Mikasa estaba, sorprendida sería quedarse corto. ¿Este chico se tomó tantas molestias para escapar solo para volver a casa?
Los chicos son raros, pensó. Quizás la señora Jaeger podría explicárselo. Observó al chico rubio a su lado, notando los pequeños rasguños que le habían hecho los abusadores. Armin, deberías venir también. La doctora Jaeger te curará. Oh, sí, claro. Entonces el niño simplemente se escapó. Hannes caminaba junto a Grisa camino a su casa. Típico. Estaba a punto de organizar una salida al bosque con algunos de los otros jinetes para ver si podían recuperar a los amigos de los niños, o más probablemente el cuerpo de su padre si lo habían abandonado allí. Cuando resultó que el chico se había escapado. La verdad es que tenía muchas ganas de ir, con la esperanza de poder darle un cierre al asunto o al menos un poco de tranquilidad. Quizás incluso pasar por Maneeris de regreso. Comprar un poco de su fantástico sake mientras estaban por el barrio. Sí. Se escabulló por la ventana. Hizo un esfuerzo decidido para que no lo atraparan. Impresionante para un chico con el brazo roto. ¿No crees que mintió sobre lo que pasó? No. Grisa negó con la cabeza mientras pensaba en la reacción emocional que había tenido al despertar y hablar de la muerte de su padre. Lo más probable es que solo estuviera asustado. Había visto a pacientes con reacciones muy emotivas, sobre todo en niños. Aún así, cada vez le conmovía profundamente. Sin embargo, a pesar de la tragedia de la situación de los chicos, Hannes no podía hacer mucho por él. Está bien. Esperemos que el pequeño no se haga daño. Más de lo que ya está. Grisa asintió entre dientes al acercarse a la casa y notó las voces que conversaban en el interior. Abrió la puerta y vio de dónde provenía. Gohan estaba sentado en la mesa con Carla, Armin y Mikasa, escuchándolos con avidez contar su historia. Carla había preparado comida que Gohan devoraba con alegría mientras charlaban. El chico, evidentemente, tenía un hambre atroz. Vaya. Así que así como así tuvieran eran amigos. Armin soltó una risita nerviosa y se frotó la nuca. Sí, supongo. Eren tiene ese efecto en la gente. Eso parece. Nunca he tenido muchos amigos, supongo que solo los de mi papá. Mi mamá siempre decía que tenía que estudiar. Gohan se giró y vio a Grisa y Hannes en la puerta. Hola, Dr. Jaeger. Ya volví. Ya veo a Gohan. Perdón por haberte hecho perder el tiempo, Hannes. ¿Qué más da? Supongo que hoy no hice mucho, y aún puedo dar ese paseo. Eso era cierto casi todos los días. Hannes era notoriamente negligente con sus obligaciones, como tantos otros en la guarnición. Saludó brevemente a todos dentro de la casa antes de irse. Nos vemos por ahí, Dr. Jaeger. Después de que Hannes se fuera, Grisa miró a Gohan con severidad. ¿Sabes lo preocupados que estábamos, jovencito? Estás herido y, como tu médico, estoy aquí para cuidarte, y no puedo hacerlo si andas por ahí herido. Gohan tuvo el detalle de tragarse la comida y poner cara de vergüenza mientras lo regañaban. Lo siento, señor. No volverá a pasar. Solo tenía un poco de miedo. No sé dónde estoy. Nada de esto me resulta familiar. Quizás era por ser padre, o simplemente porque Gohan era un niño adorable, pero Grisa suspiró con resignación. Era comprensible después de todo lo que había pasado. Bueno, intenta no volver a hacerlo, ¿vale? O al menos deja que uno de nosotros te acompañe. Sí, señor. Lo siento, señor. Mientras Grisa entraba en la casa, se dirigió a una estantería y sacó un libro específico. Se acercó a la mesa donde estaban todos sentados y la abrió, mostrando la distribución de la ciudad. Grisa señaló un pequeño punto de venta en la ciudad, justo en las afueras. Estás aquí, en Shigansina. Justo al otro lado de la muralla María. Gohan miró el mapa, pero su confusión aumentó. ¿Por qué le mostraba una sola ciudad? Seguramente debería mostrarle el mundo entero, ¿no? A medida que Gohan asimilaba el contenido del mapa, su preocupación aumentaba. Toda la ciudad tenía varias de esas murallas enormes. Definitivamente nunca había oído hablar de un lugar así. Y con el ki que parecía emanar de ellas, debería haber sentido antes lo que lo causaba. Algo más le llamó la atención rápidamente, mientras revisaba las anotaciones y marcadores de las ciudades. La escritura era algo que no entendía al principio. Era extraña, aunque no del todo. Al entrecerrar los ojos y concentrarse en la zona marcada como María, empezó a ver una ligera conexión. La escritura en sí era casi igual a la suya, solo que, al revés. No solo al revés, sino que estaba un poco alargada. Pensó que quizá fuera un error puntual, pero al ver el resto de las palabras de la página, no era un error. Todo el lenguaje era así. Grisa observó la perplejidad en el rostro de Gohan.
Debía de ser de alguna de las murallas interiores para no saber nada de la ciudad, ya que Gohan era claramente culto y a algunos de los más presumidos de las murallas interiores no les importaba enseñar sobre el resto. Señaló hacia la muralla china. Por lo que parece, debe ser de por aquí. ¿Te parece bien, Gohan? La verdad es que Gohan seguía sin saber qué decirle. Esta ciudad no podía existir. Debería haber oído hablar de ella o presentirla. La tierra era enorme, pero muy pequeña para alguien que podía, y lo había hecho, rodearla con facilidad más veces de las que podía contar. Quizás debería decírselo. Parecían buena gente, así que quizá le creerían. ¿Pero qué iba a decir siquiera? No conozco este lugar, ¿están mal tus mapas? Él sabía lo que podía decir, y era una conclusión que temía y no era capaz de procesar por completo. ¿Que de alguna manera estaba en otro planeta? Uno todavía poblado por humanos. A menos que hubiera viajado en el tiempo. Tal vez ella había usado alguna técnica basada en la máquina del tiempo que le había robado a Trunks para enviarlo atrás en el tiempo. Explicaría la diferencia en la tecnología, y hasta cierto punto el cambio de idioma. El problema evidente con eso era que conocía bien su historia y la había estudiado extensamente. Una ciudad de murallas gigantes y extrañas fuentes de ki en el otro lado habría sido mencionada en alguna parte, incluso si hubiera sido aniquilada o perdida en el tiempo. Ruinas, cuentos, restos esqueléticos, algo. Dondequiera que estuviera, estaba tan perdido que no tenía la menor idea de cómo regresar. Estoy tan lejos de casa. Grisa le dedicó una sonrisa triste y observó cómo su esposa se acercaba al chico y le colocaba las manos sobre los hombros para tranquilizarlo, un abrazo suave pero maternal. Tranquilo, Gohan, encontraremos la manera de que vuelvas a casa sano y salvo. Anes y los demás miembros de la guarnición estarán buscando a tus amigos y familiares en este preciso instante. Hasta entonces, tendrás que quedarte aquí, al menos hasta que te recuperes. En realidad, a Gohan no le preocupaba tanto que fueran desconocidos como que estuvieran molestando. El hombre ya había usado en él suministros médicos, sin duda muy caros, y la pérdida de comida que causaría les costaría mucho más de lo que probablemente imaginaban. Claro. Soy tu médico después de todo. Tendremos un lugar despejado para ti esta noche, así que tendrás donde dormir. De repente, pareció un poco avergonzado. Creo que deberíamos presentarnos. Me llamo Doctora Grisa Jaiger, la doctora principal del pueblo, y ocasionalmente de la ciudad. Señaló a la mujer que estaba cerca. Ella es Carla Jaiger, mi esposa. Ella asintió levemente, a lo que Gohan le devolvió el apretón de hombros con la calidez reconfortante de una madre. Ya conoces a Mikasa Ackerman, es nuestra hija adoptiva, y este es, por supuesto, el mejor amigo de Eren, Armin Arlert. Hablando de Eren, quizás alguien debería ir a decirle que deje de buscar. Antes de que Gohan pudiera preguntar, Eren irrumpió por la puerta. Oye, papá, creo que encontré una pista sobre dónde podría estar Gohan. Se detuvo en seco al ver a su objetivo sentado tranquilamente a la mesa. No importa. Y este es nuestro hijo, Eren. A veces es un poco impulsivo, pero tiene buenas intenciones. Grisa le acarició el cabello con cariño, a lo que Eren se sonrojó y murmuró que su padre lo había avergonzado. Ahora que ya los conoces a todos, tendremos que ir a preparar tus cosas para mañana. ¿Cosas? ¿Para qué? Gohan no se había dado cuenta de que algo estuviera planeado. Después de todo, solo llevaba despierto tan poco tiempo, así que ¿qué podía ser tan importante como para que ya hubiera planes? ¿Por qué la escuela? Por supuesto. Genial. Murmuró Gohan con sarcasmo. Parecía que había vuelto a estudiar. Normalmente, la oportunidad de aprender sobre una cultura tan aparentemente diferente a la suya lo habría entusiasmado, pero en su estado actual, lo único que pudo hacer fue hundirse hoscamente en su asiento. Capítulo 3. Para ti dentro de 2000 años. Nombre completo, por favor. Son Gohan. ¿Sabes por qué estás aquí? No realmente, señor. Creí que ya le había contado a Anes todo lo que necesitaba. El hombre frente a Gohan resopló. Era miembro de la policía militar, enviado desde la muralla interior. Odiaba con pasión su tarea actual. Le habían dicho esa mañana que el hijo de un noble se había dirigido al distrito de Shiganshina. Supuestamente, al menos. Había hablado con uno de los soldados de la guarnición al llegar con su compañero. Resultó que solo era la intuición de un médico local. Claro que el chico decía ser de allí, pero con solo ver esa cola, era imposible que un bicho como él pudiera vivir en la muralla interior. Lo más probable era que solo fuera un gamberro que quería salir de aquel tugurio.
No es que pudiera culparlo. El policía militar se quedó mirando al chico frente a él un rato más antes de volverse hacia su compañera. Un leve asentimiento de ella fue suficiente. Se giró hacia el chico y dejó escapar un suspiro de frustración. La pregunta es, ¿le dijiste la verdad? No entiendo, señor, por supuesto que no, ¿me estás mintiendo, chico? Gohan se sintió muy nervioso. No, señor. Yo nunca, ¿te das cuenta de lo largo que es el viaje desde la muralla interior hasta aquí? No te darías cuenta. Porque no eres de allí, ¿verdad? La oreja del niño empezó a enrojecerse. Señor, no mentiría sé que mientes, chaval. Gritaba el policía militar. Estaba harto de ese chaval. Había perdido el día porque un bicho raro contaba historias increíbles. Y luego los soldados de la guarnición fueron tan tontos como para creerle. Déjalo en paz, estás asustando al pobre niño. Ese era Anes. Como uno de los primeros en enterarse de la situación de Gohan, insistió en estar presente en el interrogatorio. Se supone que debes ayudar a encontrar a su madre, no interrogarlo. Y se supone que eres lo suficientemente inteligente como para saber cuando algunos niños mienten. Vamos, niña. Los parlamentarios salieron de la habitación y Anes le dirigió a Gohan una mirada de disculpa antes de perseguirlos. Oigan, ¿qué demonios hacen? Los policías hicieron una pausa y gruñeron levemente. Encontraron a ese chico casi muerto a golpes, y ustedes dos ni siquiera van a intentar ayudarlo. Oye, lo que le pasó a ese niño no es nuestro problema, es tuyo. En cuanto a su madre, aunque esté en el muro interior, dudo que quiera que vuelva ese bicho raro. Anes les gruñó mientras se alejaban. Esto no era lo que había pedido. Le había escrito a Dot Pixies para que enviara policías militares a buscar a la familia del niño, pero en lugar de eso, le tocó a esos imbéciles. Apretó los puños. Esos dos habían sido más que inútiles. En todo caso, lo único que habían hecho era intimidar a un niño pequeño para que se sintiera mal consigo mismo. Hablando de eso, Anes se dio la vuelta para ir a buscar a Gohan, pero el chico ya se había ido y caminaba hacia él. Lo siento, chico, no se preocupe, señor Anes. No fue su culpa. Aún así, se suponía que te ayudarían. No te preocupes, hablaré con mi comandante y le pediré que envíe a alguien más. Gohan no parecía muy entusiasmado, solo asintió levemente a Anes antes de marcharse. La verdad es que Gohan no sabía qué esperar de los policías militares. Una parte de él estaba decepcionado. En las semanas transcurridas desde que Gohan despertó, parecía que el joven había aprendido todo lo posible en Shiganshina. En realidad, le convenía irse, aunque solo fuera para investigar un lugar nuevo. Pero también se alegraba de que los policías militares hubieran sido inútiles. Si lo hubieran llevado directamente a la muralla interior, era poco probable que aprendiera mucho más de lo que ya sabía. Al parecer, este mundo llevaba 100 años en guerra con seres llamados titanes. Algo que perturbó enormemente a Gohan. No solo porque la humanidad estaba en peligro de extinción, sino porque no sabía nada parecido en sus estudios de historia. Eso significaba que, de alguna manera, no podía estar en el pasado. Tampoco podía estar en el futuro, ya que toda la tecnología que había visto había retrocedido respecto a lo que conocía. Había pensado durante un tiempo que simplemente podría estar en otro planeta, uno habitado por humanos, pero tampoco funcionó. Había demasiadas similitudes con la Tierra. Reconocía mucha de la flora y fauna que había visto, aunque no tuvieran la misma variedad de vida silvestre que su hogar. Además, todos llamaban al planeta Tierra, algo demasiado improbable para ser una simple coincidencia. Esto dejó a Gohan perplejo, aunque sí ofrecía posibles explicaciones para otras cosas, como su fuerza disminuida. Aunque Gohan se había recuperado rápidamente, no había podido acceder por completo a sus poderes. Por mucho que lo intentara, no podía convertirse en Super Saiyano ni generar descargas de ki significativas. Sin embargo, no todo estaba perdido. Sin duda era más fuerte que cualquiera que hubiera conocido hasta entonces. Gohan había llegado a la conclusión de que, si bien su riqueza normal de ki se veía inhibida de alguna manera, quizás por el propio planeta, su herencia Saiyano significaba que seguía siendo naturalmente más fuerte. Eso era algo más que lo preocupaba. Su lado Saiyan había empezado a llamar la atención. Ya fuera por su cola, algo que ocultaba con la mayor frecuencia posible, o por su enorme apetito. Una desventaja de vivir en Shiganshina era que la comida no era tan abundante ni barata como Gohan estaba acostumbrado. Su primera comida con los Jaegers había sido muy vergonzosa. Aunque lo atribuyeron a la desnutrición y a no haber recibido ninguna herida, la verdad era que había sido una comida normal para Gohan.
Después de ese primer día, redujo su ración al mínimo indispensable, que, gracias a su tamaño humano, era solo 3 veces más de lo que comía cualquier persona normal. Gohan. La llamada emocionada de Eren sacó al chico de sus pensamientos. Sorprendentemente, Mikasa y Armin lo acompañaban. ¿Qué hacían allí? Hola, chicos. ¿Qué os trae por aquí? ¿Qué? ¿Lo olvidaste? Creí que me estabas enseñando artes marciales. El entusiasmo de Eren se vio acentuado por sus puñetazos y patadas al aire, para vergüenza de Mikasa. Desde que Gohan rescató a Armin en aquel callejón, y Armin se lo contó a Eren, el chico le había pedido a Gohan que le enseñara a cada oportunidad. Oh, no, ya lo recordaba. Solo me preguntaba cómo es que Mikasa y Armin están aquí. Nunca les interesó mucho aprender. Ah, eso. Mamá envió a Mikasa a buscarme, y rescatamos a Armin de esos matones de camino hacia aquí. Armin soltó una risita nerviosa y se frotó el brazo, visiblemente curándose un moretón oculto bajo la manga. Gohan, sin embargo, se volvió hacia Mikasa en busca de una aclaración. Eren salió corriendo después de que la señora Jaeger lo regañara. Mamá solo me reprendió porque no podías mantener la boca cerrada. Ah, eso lo explica todo. Así que a tu madre no le hizo mucha gracia que quisieras unirte a los Scouts. Eren gruñó y miró hacia otro lado, pero no dio una respuesta clara. Eren, sabes que deberías considerar lo que dice. Ya lo sé. Pero tiene que haber algo mejor que esto. Esperando como ovejas. Dejando pasar los días, escondidos tras estas paredes. Eren descargó su frustración con una piedra cercana. La pateó por un callejón, donde rebotó en un contenedor con un pequeño ruido metálico. El silencio se prolongó un instante antes de que Gohan volviera a hablar. Entonces, ¿quieres entrenar? Eren pareció captar la conversación, pero no habló, solo asintió levemente. El pequeño grupo se dirigió en silencio a su lugar de entrenamiento habitual. Eren había mencionado hacía unos días su intención de unirse a los exploradores. Fue después de llegar tarde a uno de sus entrenamientos. Al parecer, había estado esperando a que llegaran, algo que tardó un poco. Gohan no sabía qué pensar de los exploradores. Por un lado, luchaban contra los titanes, algo que Gohan aprobó al instante. Por otro, su tasa de bajas era terrible. Lo más inteligente habría sido aprovechar las murallas impenetrables, avanzar a poca distancia de la muralla en lugar de adentrarse en territorio titán como hacían antes. Quizás estaban bajo presión para obtener grandes resultados, Gohan no lo sabía. Lo único que sabía era que Eren no debía unirse. No se lo diría a la cara, pero Eren no era particularmente excepcional en artes marciales. Su escaso autocontrol lo llevaba a actuar precipitadamente en sus simulacros de combate, lo que a menudo lo llevaba a la derrota. Gohan había sido advertido cuando conoció al chico de que era impulsivo, aunque no se había dado cuenta de hasta qué punto se refería el Dr. Jaeger. Y aún así, Eren quería unirse a los exploradores. Un grupo que técnicamente nunca había logrado una victoria contra los titanes, y con el que solo los mejores sobrevivían, aunque incluso los mejores morían en ocasiones. No le cabía duda a Gohan. Si Eren se unía a los exploradores, sería asesinado. Al llegar a su lugar de entrenamiento, un pequeño callejón que habían despejado para practicar, Gohan decidió que por fin hablaría con su amigo sobre su decisión. Gohan se quitó la chaqueta burdeos que llevaba, una de las de repuesto de Eren, y se estiró. Llevaba su gi morado, el mismo con el que había llegado. Aunque estaba casi destruido cuando el Dr. Jaeger lo rescató, la señora Jaeger tuvo la amabilidad de arreglársela, aunque él insistió en que no era necesario. También pagó un precio justo por el material morado. Al parecer, el material original que quedaba era de alta calidad para paredes interiores, lo que les daba a los Jaeger más motivos para sospechar que pertenecía a la clase alta. Como Eren se había escapado de casa a toda prisa, no había tenido tiempo de cambiarse y seguía con su ropa de trabajo agrícola. Una vez que ambos chicos estuvieron listos y estirados, Gohan adoptó una postura sencilla. Eren lo observó atentamente antes de adoptar lo que probablemente se suponía que era una postura. Levantó los brazos para protegerse la cara, pero no hizo nada para proteger las piernas, una postura de combate típica de la zona por lo que había visto. Sin embargo, contra un oponente como Gohan, es lamentablemente inapropiada. Algo que Gohan demostró rápidamente al abalanzarse sobre él. Gohan esquivó el puñetazo salvaje y simplemente deslizó las piernas de Eren hacia afuera. Eren aterrizó de culo un momento después, con la cara roja de vergüenza. Gohan le extendió una mano, que aceptó. ¿Recuerda la postura que te enseñé? Eren asintió en silencio, adoptando una postura bastante pobre.
A Gohan le asombraba que a Eren le resultara natural, evidente cuando se negaba a adaptarse. Aún así, era mejor que antes. Esta vez fue Gohan quien se abalanzó, asestando una patada lenta, para él, a la espinilla del chico. Eren reaccionó levantando la pierna y girándola, bloqueando el golpe. Gohan sonrió con suficiencia antes de lanzar algunos golpes perezosos que Eren bloqueó. Poco después, los dos chicos se tomaron su primer descanso. Armin leía un libro en silencio cerca, mientras Mikasa permanecía sentada en silencio, tras haber estado observando y estudiando intensamente. Esta era su oportunidad. Necesitaba hablar con Eren pronto. Le había dado la oportunidad de desahogarse, así que tal vez estaría más dispuesto a escuchar. Hola Eren. El niño se giró para mirarlo. No creo que debas unirte a los Scouts. Eren se quedó sin palabras. Incluso Armin levantó la vista del libro, sorprendido. El incómodo silencio se prolongó hasta que el rostro de Eren se contorsionó de rabia. Oh, ¿y qué? ¿Me vas a regañar también? No es así. Simplemente no creo que te des cuenta de lo que hacen. Nos están abriendo el camino hacia la libertad. Para que no pasemos toda la vida atrapados aquí como animales. Lo sé, pero sus métodos no funcionan. Eren resopló y se dio la vuelta. Escúchame, Eren, si te unes a los exploradores, morirás. ¿Y qué? ¿Crees que no puedo? ¿Que no soy lo suficientemente fuerte? No es así. ¿Te reíste de mí todo el tiempo que me enseñaste? ¿Sabiendo que nunca lograré nada? Eren, has recorrido un largo camino en muy poco tiempo, no eres débil. Entonces, ¿qué es? Simplemente no creo que los exploradores sean lo suficientemente fuertes. Ya has visto cuán pocos regresan. Eren gruñó. Eres igualito a mamá, ¿no te das cuenta de lo importante que es lo que hacen? Eren dio un gruñido final antes de recoger su abrigo del suelo y salir corriendo. Eren. Maldita sea. No debería haber insistido. Debería haberlo dejado así. Quizás habría cambiado de opinión de todas formas. Ahora había perdido a uno de sus pocos amigos. Mikasa le puso una mano reconfortante en el hombro. Solo necesita un tiempo para calmarse, voy a buscarlo. Mikasa salió corriendo rápidamente, con la punta de su bufanda roja ondeando en el aire. Gohan se sentó en el suelo, abatido. Maldita sea, Gohan, estúpido. Sigues cometiendo errores. No pudiste salvar a tus amigos porque te estabas metiendo con Cell. Tu padre tuvo que intervenir y sacrificarse por ti por tu error. Ahora Eren no te volverá a hablar y es culpa tuya. Una pequeña lágrima resbaló por la mejilla de Gohan cuando Armin se acercó y le dio una palmadita torpe en la espalda. Eren fue uno de los primeros amigos de su edad que tuvo. Simplemente no quería que muriera. ¿Por qué no podía verlo? Gohan respiró hondo. Está bien. Solo estás exagerando. Mikasa lo calmará, luego ambos volverán y podrás disculparte. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro mientras levantaba la vista del suelo. Todo iba a estar bien. Un trueno resonó en el aire. Un rayo impactó justo detrás del muro, levantando una nube de humo. Una gran mano roja apareció en la pared. Lentamente, seguidilla de una monstruosa cabeza de músculo, sin rastro alguno de piel. Gohan se quedó mirando a la bestia. ¿Era un titán? Un fuerte estruendo ahogó los pensamientos de Gohan. Las rocas silbaron por el aire, estrellándose al azar por toda la ciudad. Excepto una. Gohan agarró a Armin por la camisa y salió disparado de su zona de entrenamiento justo cuando un monolito de piedra se derrumbaba donde estaban sentados. ¿Qué estaba pasando? Gohan se levantó y corrió hacia la esquina, intentando ver mejor. No vio nada, pero oyó gritos. Todos gritaban. De terror. De dolor. Pero entonces lo oyó. Una persona gritó en señal de advertencia. Vienen los titanes. ¿Los titanes habían roto el muro? ¿Cómo? Entonces los sintió. Su ki había mejorado muchísimo desde que despertó, pero ahora casi deseaba que no lo hubieran hecho. Seres monstruos se acercaban, todos saliendo de un agujero en el muro. Su ki se sentía enfermo y retorcido, mientras que todos a su alrededor estaban aterrorizados. Entonces, dejaron de existir. Empezaron a desaparecer. Uno a uno, los sintió morir. No. Esto fue horrible. Fue como volver a ver a Cell. Sentí que todas esas vidas empezaban a desvanecerse. Todo ha terminado, innumerables titanes van a invadir la ciudad. Gohan se giró y vio a Armin temblando de miedo. No. Tenía que hacer algo. Tenía que actuar ya. Armin, escúchame, el chico lo ignoró, paralizado en su sitio. Gohan lo agarró por los hombros, desviando su atención de la pared. Armin. Ven a buscar a tu abuelo y sal de aquí. Ahora mismo.
El niño asintió vacilante antes de darse la vuelta y salir corriendo, desapareciendo rápidamente entre la multitud en pánico. Gohan les dio la espalda. Tenía que asegurarse de que los Jaegers salieran, al menos les debía eso. Corrió por la calle, esquivando a los residentes que gritaban. Podía sentirlos. Sintió náuseas por toda la destrucción a su alrededor. Aquellos que aún no habían muerto, aquellos que aún sufrían. Miró a su alrededor, a la ciudad que había comenzado a llamar hogar. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Maldición. Si tuviera sus poderes de Super Saiyano, todo esto podría haber terminado. Podría aniquilar a todos los titanes de una sola explosión. Concentró su mente, apartando la de los muertos y moribundos que los rodeaban. Se concentró solo en los Jaeger. Los encontró en su casa, a la vuelta de la esquina. Eren, Mikasa y la señora Jaeger estaban allí. Pero algo andaba mal. Ella sufría. Dobló la esquina para ver las ruinas de su hogar. Una roca se alzaba victoriosa sobre los restos de la casa. Y la señora Jaeger yacía medio sumergida. Eren y Mikasa estaban sentados junto a ella, intentando en vano levantar el techo. El suelo bajo los pies de Gohan pareció temblar cuando un titán apareció pisando fuerte al final de la esquina. Su rostro se estiró en una sonrisa psicópata. La bestia fijó la mirada en sus futuras víctimas. Gohan echó a correr. Tenía que salvarlos. Tenía que sacarlos de allí. Chicos. Viene un titán. Lo miraron un instante antes de fijarse en el titán que se acercaba. Eren y Mikasa comenzaron a jalar desesperadamente el techo, intentando con todas sus fuerzas liberar a su madre. Gohan, ayúdanos. No perdió tiempo en agarrarse al techo, pero una mano lo agarró del brazo. Carlas, Gohan. No puedes liberarme. Aunque lo hicieras, tengo las piernas destrozadas. No puedo salir. Necesito que hagas algo por mí. Llévate a mis hijos. Sácalos de aquí. Por favor. Gohan la miró conmocionado. Un hormigueo le subió por el cuello. El titán se acercaba. Gohan lo miró horrorizado. Ya casi estaba allí. Se giró hacia Carla, con una súplica claramente visible en su rostro empapado en lágrimas. ¿Debería hacerlo? ¿Llevárselos e irse? Apretó la mano. No. Él la salvaría. Los salvaría a todos. Dobló las piernas y empezó a tirar del techo. Gohan. Ella le gritó, desesperada porque cumpliera sus deseos. Él la ignoró y tiró, con un fuerte crujido que resonó en el aire. La roca que había aplastado la casa también presionaba el techo. Gohan gritó mientras tiraba del techo con más fuerza. El crujido se hizo cada vez más fuerte. Al igual que los pasos del titán. Hazlo, Gohan. Tienes que hacerlo. Tiró con todas sus fuerzas, el crujido se intensificó al máximo cuando el techo comenzó a levantarse. Vamos, Gohan. Solo un poquito más. Los pasos del titán ahora sonaban como truenos. Retumbaban con cada paso a medida que se acercaba cada vez más. Se escuchó una bocanada de vapor detrás de él, seguida de unos pasos rápidos mientras alguien se estabilizaba. Hannes, por favor. Tienes que ayudar. Gohan no oyó nada mientras se concentraba en levantar el techo. Con esa roca encima, era ridículamente pesado. Pero subía. Milímetro a milímetro. Hasta que, ahí tienes. Hannes, agarra a mamá. Se oyó un pequeño forcejeo, interrumpido por los gritos agudos de Carla mientras la sacaban de debajo de la casa. Cuando sintió que estaba a salvo, Gohan dejó caer el techo. Al girarse, vio una mezcla de asombro ante su logro, y horror al ver al titán acercarse. La mano de la bestia sonriente se extendió y se envolvió firmemente alrededor del cuerpo de Gohan, atrapando sus brazos en su agarre y levantándolo en el aire. Gohan. El niño se giró para mirar al titán. Su sonrisa se ensanchó al acercarse su comida a la boca. Gohan se giró rápidamente hacia el grupo de personas que estaban debajo de él. Correr. Salieron de su estado de estupefacción. Corre. Hannes, agárralos y corre. Hannes pareció sorprendido al asentir. Rápidamente levantó a Carla y se dio la vuelta. Gohan. Mikasa tiró de Eren para darle la vuelta, pero él se resistió. Eren, corre. Finalmente apartó la mirada y se dio la vuelta para seguir a su madre. Finalmente, se habían ido. Ahora estarían a salvo. Gohan se giró y vio a su captor abrir la boca. Era hora de salvarse. Capítulo 4. Ese día. Mientras Gohan era elevado hacia la boca de un titán, reflexionó que este no había sido el mejor plan de su vida. La bestia lo observaba fijamente, con su retorcida y monstruosa sonrisa aún pegada a su horrible rostro. Su mano rodeaba con fuerza el cuerpo de Gohan.
A pesar de todo, comenzó a usar sus brazos con todas sus fuerzas para liberarlos. El atacante de Gohan abrió la boca de par en par, listo para disfrutar de su presa. ¡Oh, no! Vamos, brazos, solo un poco más. La boca del titán se acercó, hasta que estuvo prácticamente dentro. Solo un poco más. La mandíbula del titán comenzó a cerrarse. Listo. Gohan extendió los brazos con toda su increíble velocidad, impidiendo que las mandíbulas del titán lo atraparan. Gohan se resistió, apartando lentamente las amenazantes dentaduras. Casi. ¡Ay! Solo. Un poco. Arc. El titán apretó con la otra mano el cuerpo de Gohan. Un dolor abrasador lo recorrió al sentir que le aplastaban las costillas. El aire le escapaba de los pulmones a una velocidad aterradora. No. No podía ser. No moriría aquí. ¿Qué haría el señor Piccolo? Gohan miró fijamente la boca del monstruo, con los ojos llenos de energía. Aunque nunca había realizado la técnica, la había visto ejecutar a su maestro varias veces. Láseres al rojo vivo salieron disparados de los ojos de Gohan, dirigiéndose directamente a la garganta del sonriente monstruo, explotando violentamente y destrozando parte de la cabeza de la bestia. Dejó escapar un grito de dolor, apenas audible como un gorgoteo furioso, mientras el humo salía del agujero en su garganta. El agarre del titán sobre Gohan se debilitó cuando este se escurrió entre sus dedos y cayó al suelo. A pesar de su brusco aterrizaje, Gohan se puso de pie rápidamente y echó a correr. La mano del sonriente titán falló por milímetros al intentar recuperar a su presa. Gohan giró un instante, liberando una pequeña bola de ki en su perverso rostro. El titán se tambaleó hacia atrás. El humo se disipó justo el tiempo suficiente para que Gohan viera su rostro mutilado. Todos los rasgos distintivos, quemados y derretidos, revelaban los músculos rojos como la sangre de su cráneo. Se veían manchas de hueso blanco y limpio en lugares aleatorios. Medio ojo lo miró fijamente, congelado de horror. Había visto morir a gente antes, algunos de ellos amigos cercanos. Comparado con el horror que lo observaba, todo había sido relativamente limpio. El vapor cubrió de nuevo el rostro del titán mientras este comenzaba a sanar. Gohan se dio la vuelta y echó a correr de nuevo, concentrando todo su ki en sus piernas para escapar de la pesadilla que lo perseguía. Dobló la esquina, y su ki le confirmó que estaba escapando. Sin embargo, los demás de Shiganshina no. A su alrededor, Gohan sentía el ki retorcido de los titanes acercándose a los supervivientes de la ciudad. Podía sentir su terror al ser arrancados de las calles. Quienes no pudieron escapar intentaron esconderse en sus casas, rezando para no ser vistos. Gohan vio a un titán a lo lejos que hundía su brazo en el último piso de una casa. Lo retiró un instante después, con una mujer gritando en sus manos. Furiosa y desesperada, golpeó su mano con los puños, mientras las lágrimas corrían por su rostro mientras se acercaba a su boca hambrienta. Su fin se acercaba. Gohan apartó la mirada, deseando a la deidad que lo escuchaba que no presenciara el asesinato. Sintió que su ki desaparecía bruscamente. Gohan continuó corriendo por las calles, tropezando y cayendo bruscamente al suelo. Se giró para ver qué lo había hecho tropezar. Era un brazo. Uno pequeño con un brazalete. Era el brazo de una niña pequeña, tirado en el suelo. Gohan estaba hiperventilando. Se arrastraba, pero incapaz de apartar la mirada. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. ¿Qué era esto? ¿Una pesadilla horrible? ¿Era esto lo que Trunks había vivido en el futuro? ¿Pasar años escondido para evitar a los monstruos que atormentaban el mundo? Se puso de pie de un salto, petrificado ante la idea de ser capturado de nuevo por los titanes. Estaba seguro de que casi le habían roto las costillas. Gritaban de dolor para que se detuviera y descansara, pero su mente lo impulsaba. Sabiendo que detenerse un segundo significaba ser atrapado por esas cosas. Había escapado una vez, no sabía si podría volver a hacerlo. Gohan. Eren finalmente dejó de correr. No sabía cuánto tiempo llevaba corriendo. Su mente estaba plagada de pensamientos sobre su amigo. Lo habían dejado allí para que muriera. Para que se lo comieran mientras escapaban. Eren. Tenemos que seguir adelante. Era Anes. El soldado de la guarnición resoplaba ahora, pues había llevado a Carla en brazos, incómoda, desde que la recogió en la casa. Eren. Era su madre ahora. Su voz, cargada de urgencia, miraba fijamente a su hijo. Eren miró a lo lejos, con los ojos abiertos por el pecado que había cometido. Simplemente no podía creerlo. Lo que habían hecho. Se sentía sucio, como si estuviera cubierto de inmundicia. La suciedad le subía por el cuerpo. Se enroscaba alrededor de su cuello.
Le llegaba a la cara. Lo cegaba al cubrirle los ojos. La suciedad se le metía en la garganta, asfixiándolo. No podía respirar. Él no podía ver. Tenía que desintoxicarse. Limpia la suciedad. Eren se abrazó a sí mismo. Intentaba con desesperación entrar en calor. Era toda esa suciedad sobre él. Lo estaba congelando. Lo helaba hasta los huesos. Sintió un toque. Una mano suave se posó en su hombro. Pudo ver de nuevo. Era Mikasa, Eren. Su voz era suave. No era exigente como Anes ni estaba confundida como su madre. Los miró. El rostro de Anes estaba rojo por el esfuerzo de cargar a Carla mientras corrían por la ciudad para escapar. Fue su culpa. Su culpa fue que Gohan estuviera muerto. Eren soltó un grito bestial y se abalanzó sobre él. Eren. Anes se tambaleó hacia atrás, sorprendido por la embestida de los chicos, y se dio la vuelta para proteger a Carla. Mikasa rodeó a Eren con sus brazos rápidamente, deteniéndolo antes de que pudiera lanzarle algún puñetazo. Es tu culpa. Es tu culpa que esté muerto. La comprensión comenzó a dibujarse en el rostro horrorizado de Anes. Deberíamos haberlo salvado. Podríamos haberlo ayudado a escapar. La energía de lucha de Eren pareció abandonar su cuerpo. Se desplomó en los brazos de Mikasa. Sus ojos ardían con lágrimas contenidas. Anes lo miró en silencio. Los ojos de Carla se llenaron de lágrimas de dolor. No por su cuerpo, sino por su hijo. Mientras el silencio se prolongaba, Anes abrió la boca para hablar de nuevo. Eren. No pudimos hacer nada. No había nada que pudiéramos hacer. Gohan logró liberar a mi mamá. Carla inclinó la cabeza avergonzada. No debería haber podido hacer eso. Pero encontró la manera. Deberíamos haber hecho algo. Nosotros también deberíamos haber encontrado la manera. No hubo tiempo. Lo siento, Eren. No sabía qué hacer. ¿No sabías qué hacer? Eres un soldado. Gohan hizo más que tú. Deberías haber sido tú, no él. Lo sé. A Anes se le quebró la voz. Las lágrimas que le corrían por las mejillas le dificultaban hablar. Aún así, se obligó a pronunciar las palabras. Tienes razón. Fracasé. Soy soldado y mi deber es proteger a la gente. Pero no puedo. Cuando llegó el momento, no pude hacerlo. Déjame hacerlo. Volveré. Lo salvaré. ¡No! Ahora era su madre. Su voz era dura, pero estaba cargada de miedo. No eres lo suficientemente fuerte, Eren. Ninguno de nosotros lo es. Eres un niño, eres débil. Solo Gohan pudo salvarme. ¿Recuerdas lo que dijo? Eren bajó la cabeza avergonzado. Sí lo recordaba. Simplemente no había querido aceptarlo como cierto. Él dijo que corriera. Las palabras que salieron de su boca sonaron más como un susurro que su anterior discurso lleno de odio. Corre. Y eso hicimos. Hicimos lo que nos dijo. Lo que quería que hiciéramos. Eren, mírame. Lamento lo que pasó. Créeme, si pudiera salvarlo, lo haría. Pero no la hay. Y maldita sea, no quiero que mueras. Intentó contener el llanto por Eren, para aparentar fortaleza. No funcionó. Lloraba abiertamente sobre Anes. Se hundía en sus brazos en un intento desesperado por escapar de su vista. Anes la abrazó con cuidado, acariciándole el cabello mientras lloraba. Eren apartó la mirada avergonzado. ¿Cómo pudo ser tan egoísta? Solo le importaba cómo se sentía él por lo que acababan de hacer. Claro que todos los demás se sentían atroces. Lo que habían hecho era imperdonable. Dejar morir a un amigo en su lugar era prácticamente un asesinato. Por supuesto, su madre se sentía fatal. En su mente, era su culpa. Si no fuera por ella, Gohan habría escapado. No era su culpa, por supuesto. Pero Eren podía decir lo mismo de sí mismo. En su mente, sabía que Gohan les había dicho que se fueran. Les había ordenado que lo dejaran. Pero en su corazón. ¿Por qué me dolió tanto? Eren. Allí estaba Mikasa de nuevo. La única que no había derramado ni una lágrima. Seguía sujetando diligentemente a Eren. Hay algo que podemos hacer. Tu mamá está herida. Podemos subirla al barco. Escapamos y sobrevivimos. Eso es lo que Gohan quería. Lo fue. En su último momento, Gohan los cuidó. Quería que sobrevivieran. Y que se le condenara si decepcionaba la última petición de sus amigos. Sí. De acuerdo. Vámonos. Carla miró a su hijo. Su rostro se transformó en uno de determinación a regañadientes. Anes volvió a cargar a Carla. Vamos. Oye. Ayúdame. Me lastimé. Con un rápido salto, Gohan esquivó ágilmente la mano de los titanes. Sus ojos hambrientos lo seguían mientras corría. Estaban por todas partes.
Literalmente, por todas partes. Sus viles quis le inundaban el cuello constantemente, provocándole escalofríos. Sin embargo, también podía sentir a los supervivientes. Los supervivientes y los soldados estaban reunidos cerca de la puerta. Ya sea conteniendo a los titanes o intentando huir. Debía estar cerca para sentirlos tan vívidamente. Otro titán se le adelantó, obligando a Gohan a cruzar un callejón. Tenía que llegar hasta esa gente. Tenía que salir de allí. Salió a la calle principal, girando para orientarse. Allí. Vio a los soldados junto a la puerta, recargando diligentemente sus cañones. Gohan echó a correr calle abajo, bombeando cada vez más ki a sus piernas para el tramo final. Casi había llegado, casi estaba libre. Entonces lo sintió. Como si alguien le hubiera dejado caer un peso encima, se le formó un nudo en el estómago. Justo detrás de él había un titán. Pero no era un titán cualquiera. Su ki era abrumador. Paralizado en el sitio, Gohan se giró para ver al imponente coloso. Era un titán de 15 metros de altura. Pero a diferencia de los demás, su cuerpo estaba cubierto de placas de piel endurecida de color amarillo dorado. Su pelo corto era de un blanco grisáceo, y sus ojos dorados estaban fijos en la puerta. Dobló la rodilla, hundiendo el pie en el suelo. ¡No! Va a embestir la puerta. Podía sentir su ki elevarse, cargando mientras se preparaba. ¡No! No podía. Con su poder, la puerta no podía detenerlo. Gohan sintió que su ki se estabilizaba. Estaba listo. ¡No! Salió corriendo, cargando hacia la puerta con una determinación inquebrantable. Un pequeño titán cercano fue derribado al pasar corriendo. Al acercarse a Gohan, una bala de cañón lo impactó en el pecho. Se desintegró en la nada, sin que el ataque frenara su ataque. ¡No! Va a golpearlos. Una bola de ki se formó en la mano de Gohan. Era la más grande que había creado desde su llegada, todo lo que le sobraba. El titán se acercaba a la guarnición, que había dado media vuelta y huido. Tenía que detenerlo. No podía permitir que traspasara la puerta. Gritó con pasión mientras lanzaba el ataque. La bola de luz amarilla fluyó por el camino hacia su víctima. El titán no aminoró la marcha mientras la bola se acercaba. Y entonces, atacó. La bola explotó violentamente contra la espalda del titán, levantando una nube de humo que lo impidió ver. Gohan, sin embargo, pudo sentirlo. Su ki había disminuido. Ligeramente. ¡No! El titán estaba casi sobre los soldados. No podía creerlo. Había fracasado. El titán atravesó la puerta a toda velocidad. Su estructura de piedra no ofreció resistencia mientras era destrozada. Gohan miró horrorizado el nuevo agujero en la pared. María. Todos iban a morir. Los titanes los matarían a todos. Salió de su embeleso cuando un titán se movió pesadamente detrás de él, extendiendo la mano para agarrarlo. Saltó, notablemente más lento con su ki agotado. Huyó por el camino, desesperado por ponerse a salvo. Eren temblaba en el bote. La realidad se apoderaba de él lentamente. Nunca volveré a ver esa casa, jamás. ¿Por qué? ¿Por qué discutí sin motivo alguno? ¿Por qué era todo lo que podía hacer? Y ahora Gohan se ha ido. No volverá jamás. ¿Por qué? ¿Es porque soy débil, porque los humanos son débiles? ¿Acaso llorar es lo único que pueden hacer los débiles? Voy a... Mikasa observó a Eren caminar hacia el borde del bote. Eren. Armin agarró a Eren por el hombro. ¿Qué te pasa, Eren? Empujó a Armin. Eren, expulsadlos. Eren apretó los puños, levantando uno en el aire mientras gritaba de rabia. Voy a expulsar, hasta el último de este mundo. Eren, Gohan cruzó la puerta corriendo, con los titanes pisándole los talones. El titán, con su armadura, se quedó de pie al descubierto, observando el pánico que se desataba. Mientras Gohan cruzaba el espacio entre él y los residentes de Shiganshina que huían, el titán lo miró fijamente. Le devolvió la mirada al pasar corriendo, absorto en la pregunta de por qué no lo atacaban. Cuando finalmente logró pasar, el titán se dio la vuelta para marcharse, y Gohan volvió a concentrarse en los que quedaban. Un soldado de la guarnición lo notó y lo agarró. Oye, ¿qué estás haciendo? Demasiado cansado y aturdido para luchar eficazmente contra el hombre, estaba indefenso mientras lo arrastraban fuera de la carretera y hacia un lado. ¿En qué demonios estabas pensando, niño? ¿Pasando corriendo junto a un titán? ¿Estás pidiendo que te maten? Aquí. El soldado giró a Gohan y lo levantó, colocándolo firmemente sobre un caballo. Vamos. Sal de aquí. ¿Qué? Pero, ¿y tú? Estoy aquí para contenerlos, niño. Ahora vete.
Antes de que pudiera discutir más, el soldado le dio una palmada en el trasero al caballo y lo hizo galopar, aferrándose con fuerza a la vida. Un carruaje corría imprudentemente por el bosque. Su ocupante estaba sumido en sus pensamientos. Eren, Carla, mi casa, Gohan, por favor, que esté bien. Gohan no sabía cuánto tiempo llevaba cabalgando. Le había llevado un tiempo controlar el caballo, pues estaba completamente obsesionado con correr. Sin embargo, finalmente lo controló y cambió su rumbo. Estaban demasiado lejos para salvar a alguien. Todos habían escapado en sus propios caballos para cuando Gohan llegó, o habían sido demasiado lentos para irse, y fueron devorados por los titanes. Se sintió fatal, cambiando de rumbo a sabiendas. Pero no podía hacer nada por ellos. No era lo suficientemente fuerte como para matar a un titán solo con ki, ni lo suficientemente rápido como para rescatar a alguien por sí solo. Así que cabalgó. Cabalgó hacia el único lugar donde podía esperar obtener respuestas. El lugar donde lo habían encontrado. Hannes nunca había tenido la oportunidad de investigar el bosque. Su trabajo como guarnición le dificultaba obtener permiso. Estaba listo para partir cuando Gohan despertó, pero sus superiores no fueron notificados. Cuando lo fueron, se lo negaron furiosamente. Debía defender a Shiganshina. Una investigación como esa era mejor dejarla en manos de la policía militar. Habían sido de gran ayuda. El bosque ya estaba a la vista. Un pequeño camino de tierra lo atravesaba. Allí. Esa debía ser la ruta que el Dr. Jaeger había tomado al salvar a Gohan. Simplemente seguiría ese camino e intentaría encontrar su destino. Esperaba que Eren y su familia hubieran sobrevivido. Les había dicho que corrieran, y por suerte lo hicieron. Eso al menos les dio una oportunidad. Y, al parecer, el propio Dr. Jaeger tenía un paciente en el muro interior. Ambos habían hablado brevemente esa mañana, justo antes de que él saliera con Hannes para reunirse con los policías militares. Una hora después, Gohan encontró el lugar. Sorprendentemente, estaba intacto. Su silueta y las huellas del carruaje aún eran visibles en la tierra. Sin embargo, estaba descolorido, después de una semana. Gohan se bajó del caballo, observando la escena con su mente científica. Allí era donde había aparecido. No había rastros de arrastre, ni siquiera descoloridos. Así que no pudo haber sido abandonado allí. Sin embargo, no había rastro de Cell, por suerte. El lodo que quedaba de él debía de haberse destruido por lo que fuera que lo hubiera traído allí. Así que miró a su alrededor. Debía haber alguna señal. Si él estaba allí, ¿no podrían estar también sus amigos? Buscó frenéticamente durante toda la noche, recorriendo el bosque en busca de respuestas. Sin encontrar ninguna. 2 años después. Mi nombre es Ilse Langnar. La mujer garabateaba frenéticamente en su cuaderno mientras corría por el campo abierto. Su capa verde del cuerpo de reconocimiento ondeaba pesadamente alrededor de su cuello. Formé parte de la 34A Expedición, 2A Brigada. A cargo de la columna oeste. Nos topamos con titanes al regresar. La mente de la mujer recordó a sus compañeros, aquellos a quienes había visto devorados mientras ella yacía indefensa en el río. Perdí a mis compañeros de escuadrón y a mi caballo. Abandoné mi equipo de maniobra 3D. Huiré. Rumbo al norte. Perdí mi caballo en tierras controladas por los titanes, extramuros. Es imposible escapar de los titanes a pie. Ya había llegado a uno de los bosques gigantes. Se apoyó en uno de los árboles, con la capucha sobre la cabeza para protegerse de la lluvia, pero seguía escribiendo con furia en su cuaderno. No tengo camaradas en los que confiar. El regreso a la ciudad, sobrevivir es casi imposible. Pero quizá pueda llegar a la muralla sin encontrarme con ningún titán. Así es. Ahora mismo, no debo dejar que el miedo me domine. He estado preparado para esta situación desde el día que elegí el cuerpo de exploración. Se adentró en el bosque. La brillante luz de la luna llena iluminaba sus páginas mientras continuaba. Soy del ala de la libertad de las humanidades. No temo a la muerte. Soy miembro del cuerpo de exploración. Lucharé hasta mi último aliento, incluso si eso significa mi fin. El sol ya había salido mientras ella seguía avanzando por el bosque. El silencio la rodeaba, salvo por el crujir del agua en una pequeña cascada cercana. No tengo armas, pero aún puedo luchar. Anotaré mis palabras en este papel para hacer todo lo que pueda con todas mis fuerzas. Ella irrumpió en un pequeño claro. No seré derrotado. Al pasar junto a un árbol, se giró y vio la mirada de un titán posarse sobre ella. Siguió corriendo, demasiado horrorizada como para cambiar de actitud.
El titán saltó hacia ella, casi atrapándola entre sus fauces antes de que ella se apartara y se refugiara al pie de un árbol. El titán avanzó hacia ella, paralizado por el miedo. Se acercó, con el rostro casi pegado al suyo. Pero no la atacó. Una lágrima le resbaló por la mejilla. Yo, no seré derrotado. Con manos temblorosas, volvió a poner su mano sobre el cuaderno. Me encontré con un titán. 7, no, clase 6 metros. ¿No me comerá enseguida, un anómalo? Giró la cabeza para mirar al titán. Este seguía observándola. El sonido de su respiración aún resonaba en sus oídos. Se giró. Por fin llegó mi hora. Se acabó. He estado haciendo lo que he querido. Ni siquiera les he dado nada a mis padres. Estoy tan insatisfecha. Se acabó. Y mires, Il se apartó la mirada del cuaderno. Los labios del titán se movían descoordinadamente. Gente, vio cómo se movía su boca. Había hablado. El titán le había hablado. Justo ahora, habló. Se negó a apartar la mirada del titán. Sus manos se movían mecánicamente sobre su libro. Eso no es posible. Ymir. Habló de nuevo. Hizo una reverencia al terminar. Saludos. Pronunció palabras con significado. Ymir. Saludos. No hay duda. El titán cambió su expresión. Se inclinó hacia mí, como si me respetara. No puedo creerlo. Ella se secó la lágrima que había llorado. Por primera vez en la vida, yo, un humano, hablé con un titán. ¿Qué vas a? Le pregunto si existían. Gemidos. No palabras. ¿De dónde vienes? Le pregunto sobre su origen. No hay respuesta. ¿Por qué nos coméis? Le pregunto cuál es su objetivo. El titán se negó a responder, y sus gemidos solo aumentaron de volumen. Il se estalló. ¿Por qué nos comen? Ustedes que no morirían ni comiendo nada. ¿Por qué? Son pedazos de carne sin valor. Desaparezcan de este mundo. El titán la miró. Sus gemidos se habían convertido en una cacofonía de lamentos. La sangre le goteaba por la cara mientras se agarraba furiosamente las mejillas, clavándose las uñas en la piel. ¿Qué? Le arrancó la piel de las mejillas. La sangre salpicó el suelo a su alrededor. Ilse se giró y echó a correr, aprovechando cualquier oportunidad para escapar. La mirada de los titanes la siguió, observándola mientras salía corriendo. ¿Por qué? ¿Qué es? El titán se abalanzó sobre ella, sujetándola con fuerza. Ella gritó al ser alzada hasta sus fauces. Me atrapó. Tiene una boca enorme. El titán colocó su cabeza dentro de su boca. Muchos dientes, pero no afilados. Su aliento apesta, pero no es. La arrojaron al suelo. El titán gemía mientras el vapor silbaba desde la nuca. Ella lo esquivó mientras se tambaleaba, gritando incoherencias antes de desplomarse. Había algo en su lomo. Un palo afilado se clavó en su cuello, justo en su punto débil. Ilse centró su atención en el ser que sostenía el palo. Era un niño. De no más de 13 años, quizá. Vestía solo harapos de piel, una capa verde del cuerpo de exploración y una banda blanca alrededor de la cabeza. Estoy salvo.